Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Héctor Pla del proyecto Decántalo. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien, Josep, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Hace tiempo que nos perseguimos y por fin lo hemos conseguido. Bueno, primero de todo, agradecerte un montón que hayas venido al podcast. Ya me adelanto para la persona que nos está escuchando que puede buscar en Google y hay algunos podcasts que ya explican un pelín la historia, la evolución, la trayectoria. Y la idea que tengo hoy con el podcast es que hablemos más de presente, ¿no? Y futuro del proyecto, pero evidentemente antes de arrancar hablemos de un contexto rápido, ¿no? 4 preguntas rápidas, ¿no? Entonces, tu rol, el proyecto de Decántalo, ¿no? Facturación del proyecto más o menos, equipo actual y años del proyecto. Bueno, mi rol, yo vengo del mundo del diseño. Yo empecé, tengo una edad ya, empecé sobre el año 95 así en internet. La parte más de diseño gráfico me gustaba en aquella época, diseño de interacción, diseño multimedia. De ahí pasé a roles más de marketing hasta hoy en día que hago un poco de todo. En Decántalo, un poco de todo significa que me encargo de toda la parte que se ve de Decántalo, todo lo que es front, toda la parte de IT del front, de gestión de IT, toda la parte de marketing, toda la parte de contenido y, bueno, encargado de coordinar estos equipos, ¿no? Decántalo, para quien no nos conozca, es un proyecto de venta de vino por internet. Me preguntaba hace tiempo, llevamos 15 años, justo en febrero de este año cumplimos 15 años, que son unos años ya online. Y bueno, tenemos una historia curiosa. Yo vengo, como te digo, hace muchos años que estoy en el mundo de internet. Empecé trabajando en agencias, luego un pequeño estudio de desarrollo de proyectos, y de ese estudio de desarrollo es de donde nació Decántalo. La idea era tener un proyecto sólido de comercio electrónico para poder enseñar a los clientes, para poder vender proyectos de ese tipo, y así nació Decántalo. Se empezó a hacer grande y aquí estoy. Entonces, tenemos un contexto muy claro, ¿no? 15 años, nace... Claro, entiendo que era una agencia donde dabais servicios y... Así O sea, es. para entenderlo, ¿eh? Era como un prototipo, ¿cómo era esto? Bueno, era una agencia en la que sí desarrollamos proyectos de internet para otras marcas. Hablamos del año 2008, por ahí, que el comercio electrónico empieza a llegar a España y empiezan a haber proyectos interesantes. Éramos 2 socios y la verdad es que nos atraía mucho la idea, ¿no?, de tener un proyecto de comercio electrónico. Y justo en aquel año llega la crisis, la famosa crisis inmobiliaria, no sé si te acordarás, pero España de golpe empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo. Entonces se nos juntan 2 factores, ¿no? Un nuevo tipo de proyecto que queríamos ir hacia él, pero eran los principios, eran proyectos muy caros, requerían de mucho desarrollo. Estamos hablando de proyectos de, no sé, 30, 40, 50, 60.000 euros y un contexto de inversión para las marcas muy complicado en medio de una crisis. Lo que se nos ocurrió es, bueno, pues vamos a montar un proyecto que funcione. De esta manera demostramos que funcione y quizá es un poco más sencillo hacer que estas marcas inviertan en proyectos de comercio electrónico. Y así nació Decántalo. Ahora ya para un amigo. Yo que al final me dedico a agencia y ya llevo unos cuantos años dedicándome a esto para tiendas online, siempre tienes el gusanito de montar algo, ¿no? En nuestro caso hemos montado Surfon, porque me gusta mucho el surf, y e-commerce multimarca de surf. Hecho, ok. Pero ahora ya una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo compaginabas en ese momento la ejecución, evidentemente, de lo que teníais, de los proyectos que teníais en la agencia y el crecimiento de este proyecto que a día de hoy ya lleva 15 años, ¿no? Pues la verdad es que al principio es complicado. De hecho, justamente de esto, ¿no? De los side projects, si eran viables o no viables, no sé si viste el post y un poco la opinión de todo el mundo, la opinión generalizada era que no. Yo creo que es complicado. Al final, dividirte en dos es muy difícil. Nosotros lo que hicimos fue, por suerte, teníamos equipo ya que podíamos utilizar, teníamos diseñadores, teníamos desarrolladores que podíamos tratar de Decántalo como un proyecto más dentro de la agencia, y eso nos ayudó, pero enseguida tuvimos que elegir. Yo creo que no había pasado un año así que ya nos planteamos, oye, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con la agencia o tiramos hacia Decántalo? Porque las dos cosas, lo que tú dices, no, al final no nos da la vida para todo. Claro, entonces, por lo que entiendo, ¿no? El proyecto empieza a escalar, que es un poco lo que hemos comentado, después de 15 años de evolución del mismo, ha escalado un montón. A día de hoy, ¿seguís dando servicio de tecnología o al garito? Cerramos al 100%, cerramos al 100%. De hecho, cuando colgamos Decántalo, algo que nos sorprendió fue que la primera semana, literalmente, ya tuvimos un pedido, 2 pedidos, 3 pedidos. La primera semana, o sea, todavía no nos arrancaba ads, no había dado tiempo de posicionarse, y aquello fue ya una primera sorpresa, ¿no? Desde aquel momento empezamos a crecer, literalmente. O sea, la segunda semana ya no fueron 3 pedidos, ya no fueron 5, la tercera, pero iba por ahí los números, ya eran 5, la siguiente eran 10, 15, y entonces nos hizo ver pues que tenía cierto sentido apostar por una tienda, ¿no? Y dedicarnos a ello completamente. Hablamos del año 2010, es un contexto muy diferente hoy en día. O sea, hoy en día, si alguien nos escucha, que no piense que por colgar un proyecto en internet va a empezar a tener pedidos uno detrás de otro, porque el escenario ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces llegó un momento que pues eso, tuvimos que decidir, y decidimos cerrar la agencia, cerrar la parte que daba servicios y dedicarnos 100% a full a Decántalo.
Hablemos y empiezo a estirar del hilo, ¿no? Ya has dejado entrever, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, crear un e-commerce en 2010, con las implicaciones que tenía, que ahora entramos en ellas, y a día de hoy, ¿no? En 2025, ¿qué implicaciones tiene? Entonces, en 2010, habla un poco del contexto del e-commerce, cómo era la tecnología en ese momento, cómo lo desarrollabais. Bueno, 2010, claro, había una parte muy positiva, ¿no? Que había muy poca competencia, estaba todo virgen, muchas cosas por hacer, pero había una parte muy negativa también, es que no había nada desarrollado a la vez de tecnología, no la íbamos construyendo a medida que íbamos caminando. Para que te hagas una idea, nosotros hoy en día estamos en PrestaShop, la verdad es que tenemos un PrestaShop muy tocado, es prácticamente un proyecto propio, pero la base sigue siendo PrestaShop. En aquel momento eran proyectos que arrancaban, que acababan de arrancar. O sea, de hecho, recuerdo el debate, ¿no? Al principio, ostras, ¿qué hacemos? Magento, PrestaShop, nosotros teníamos código propio en esta agencia y al final tiramos por código propio. O sea, imagínate, yo creo que hoy en día no sé si hay alguien, algún insensato, que se arranque a iniciar un proyecto de este tipo con código propio, ¿no? En aquel momento fue así. Luego, 4 o 5 años más tarde, nos dimos cuenta que PrestaShop y este tipo de plataformas habían venido para quedarse y nos tocó hacer un viraje tecnológico hacia allí, ¿no? Pero evidentemente el escenario estaba muy verde a nivel tecnológico. En España yo creo que acaba de llegar 2 o 3 años antes atrás el e-commerce, no mucho más. Por contra, como te digo, el primer día empezaron a llegar pedidos al e-commerce, ¿no? O sea, aquello significaba que no había nadie empujando por AdWords, no había las peleas que hay hoy en día. O sea, realmente todo era un campo virgen. Habían huecos que rellenar y a ti solo te hacía falta estar allí y rellenarlo. Claro, entiendo que al final el Playbook en 2010, como muchos proyectos también del mercado, o sea, el sector español, un trading, bueno, de ProVillage en su momento también. Al final aquí la ventaja competitiva era tener la capacidad tecnológica de crear un e-commerce, que el proveedor te dejase poner esos productos en internet, que eso también era un reto, ¿no? Para muchos proveedores y me imagino que en el vino igual, o bueno, todo lo que eran bebidas, ¿no? Y por ende había un usuario de nicho o que quería una marca en concreto que vosotros teníais, no había nadie compitiendo, teníais un precio razonable y parecíais que erais serios, ¿no? Entonces, es lo que tú comentas. En definitiva, un usuario buscaba ese producto y aparecíais. Completamente así. Aparte, en nuestro caso, al vender vino, el vino es un producto que es muy emocional. Entonces, nosotros, por este contexto de crisis que te decía, arrancamos enseguida en diferentes países en Europa, ¿no? Uno de los países que fueron muy fuertes al principio fue Alemania. Ahí vimos una conexión directa, ¿no? Entre la gente que viene de vacaciones a España, que luego quería comprar un vino que se había tomado cuando estaba en Mallorca o donde sea y lo quería comprar en Alemania. Era muy difícil comprarlo. Online prácticamente no se podía. A lo mejor tenía que ir a una tienda especializada, pero solo si vivía en no sé qué ciudad. Y de golpe se les abría un mundo, ¿no? De golpe, ostras, busco en Google ese vino que me tomé en Mallorca y me aparece aquí una agente española, parece que son serios, el precio es razonable, me lo entregan en 4 días, 3, 5 días, voy a comprarlo. Entonces, era tan sencillo como eso. Sí, bueno, evidentemente, o sea, el playbook es claro, ¿no? Pero es esto, que en sus inicios, que es lo que estamos hablando, en 2010, no habían tecnologías muy bien definidas, ¿no? Sí que había unos, no sé si OpenCart era, OpenTienda, habían algunos que ya resonaban, ¿no? Magento, seguramente, creo que también. Sí, pero era una fase muy inicial. O sea, sí, existía Claro. Magento. Incluso creo que PrestaShop ya también había empezado a hacer algo, pero no estaba tan claro, ¿no? Que el camino era ese. O sea, eran tecnologías muy incipientes, muy incipientes. No había la cantidad de premios que hay hoy en día, no habían los desarrolladores que hay hoy en día. Era otro escenario completamente. 100%, no. El SEO era literalmente Black Hat, ahí ponías keywords en blanco y fondo blanco y posicionaba, era la hostia. Pero bueno, tiempos mozos, hablemos ahora de 2025, ¿no? Es decir, ¿cuál es el contexto ahora competitivo? Después de todo tu recorrido y el tiempo que ya llevas en el sector, y evidentemente hablemos de presente y ya lo iremos hablando y hablaremos de futuro, ¿no? Planteando un 2030. Entonces, ¿cómo lo ves ahora? Montar y gestionar un e-commerce en 2025 y, que es vuestro caso, multimarca. Sí, a ver, lo veo sencillo de montar, o sea, tecnológicamente mucho más sencillo de lo que era en aquel momento. Lo veo muy complicado de llegar a vender al consumidor a no ser que consigas un nicho muy concreto que alguien todavía no ha llegado, cosa que se me hace difícil de imaginar. Yo creo que hemos vivido los últimos, quizás 2 o 3 años antes de la pandemia, hemos vivido una gran explosión de e-commerce, por lo menos te hablo en el sector del vino. Han aparecido e-commerce por todos lados, en España y fuera de España. Hay una competencia atroz, o hubo una competencia atroz. Se disparan los costes en Google Ads, es muy complicado posicionarte en SEO. Realmente
hemos vivido una época muy, 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 muy complicada. Yo creo que hoy en día lo que sí que he detectado es que ya no empiezan a aparecer nuevos proyectos, incluso creo que empiezan a caer algunos. O sea, yo sinceramente me cuesta entender la rentabilidad o me cuesta entender la viabilidad de muchos proyectos, ¿no? Cuando veo competidores que están pujando en el mismo sitio que estoy yo, que yo sé los costes que tiene para mí y veo los precios, por ejemplo, a los que están vendiendo, cuando ellos tienen un volumen de compra menor que el mío, los márgenes con los que deben trabajar son bajísimos. O sea, veo muy poca viabilidad en muchos proyectos. Creo que durante mucho tiempo o durante algún tiempo nos hemos pensado que montar un e-commerce era, bueno, todo vale, voy a vender lo que sea, como sea, cuando sea, quien sea y al precio que sea, ¿no? Y ahora creo que estamos en un periodo un poco de reflexión, ¿no? De no todo vale, tenemos que ganar dinero, tenemos que ser sostenibles y esto hay que hacerlo siendo muy cuidadosos. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidad.on, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter. visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Sí, y hilando con lo que estás comentando, ¿no? De mirar bien la piel, ¿no? Pérdidas y ganancias, y más en el sector del vino, que si no me equivoco, los márgenes son bastante bajos. No sé si es como en tecnología, o sea, ¿qué margen estamos hablando en el sector donde se encuentra a día de hoy Decántalo? Pues podemos estar hablando de un 25-27%. Al Entonces, final, claro, si aquí empezamos a quitar, si empezamos a quitar transportes gratis, programas de fidelización, costes de adquisición, costes operativos, es muy poquito, muy poquito. hacerlo muy simple y también para la persona que nos está escuchando es, por decir algo, si facturas 1.000.000, implica que con 200.000 euros tienes que pagar toda esa operativa que estás diciendo, esa promesa, ¿no? De estocar o no un producto, que eso es un tema. Y evidentemente, en el momento que haya una compra en la plataforma que tiene que ser robusta y tiene que funcionar y tiene que llegar gente ahí, que eso implica hacer SEO, Google Marketing y todas las mandangas que ahora hablaremos. Y evidentemente que el producto llegue en buen estado y que no haya devolución, porque también puede pasar, ¿no? Y Completamente. el tema de la logística también en este sector, que también debe tener lo suyo. Con lo cual, dicho esto, tú ya has hablado un pelín de lo que haces en el día a día del proyecto, ¿no? Lo que has dicho el front, pues toda la parte de marketing. A nivel, esta PIA en el que hablamos, más o menos este 20%, lo hacemos fácil, 20%, ¿cómo se reparte la operativa a nivel de costes, ¿no? Pues el coste de logística es tanto, más o menos, equipo es tanto, ¿cómo es? Bueno, depende un poco del mercado, pero porque hay diferentes operativas. Claro, nosotros, el problema que tenemos es que el transporte a nosotros nos pesa mucho, nunca mejor dicho. El vino es un producto muy pesado y encima frágil, o sea que elegimos muy bien el producto y al final tiene un gran impacto en nuestro producto, ¿no? La logística tiene un gran impacto. Necesitamos mucho espacio. Tenemos un almacén en Rubí de 2.000 metros cuadrados, refrigerado, porque además el vino, sobre todo en verano, es delicado y hay que tratarlo bien. Nosotros estocamos cerca del 100% de lo que vendemos. Evidentemente, tenemos mucha rotación, entonces siempre alguien te pide 18 botellas de aquella referencia que solo tienes 17, entonces tienes que restocar, con lo que también tenemos unos mecanismos de restock muy rápidos. Pero digamos que la parte de la logística son las partes complicadas del negocio. Un almacén con unas condiciones muy concretas, un restocaje muy rápido, muchísimas referencias, vendemos 10.000 referencias, que aparte tenemos que enviar a muchos mercados y encima con promociones de transporte, que es lo que nos piden o lo que las métricas nos dicen que nos piden los usuarios, ¿no? Con lo que esta parte de logística es una parte muy importante. Luego está la parte de captación de usuarios. La parte de captación, sabes de lo que hablamos, da igual, tú no estás en mi sector, pero entiendo que tienes una foto más amplia incluso que la mía de todo lo que está pasando a nivel de costes de captación de usuarios, ¿no? Se nos va una parte importante. Y luego tenemos toda la parte humana. Al final somos 35 personas ya en Decántalo. Tenemos unas 15, 16 personas, creo que son, o 17 personas en almacén y el resto en oficinas. Controlamos todos los procesos, desde toda la parte de diseño, tecnología, contenidos, atención al cliente, producto. Controlamos todas las áreas de negocio, ¿no? Entonces, básicamente, la P&L se divide en esas tres patas, ¿no? En la parte de producto, la parte de logística, la parte de personal. Sí, a veces incluso cuando nos vienen proyectos a la agencia y, bueno, ¿y qué presupuesto de SEO y de Google? Evidentemente nosotros al final tenemos un fee para trabajar, pero yo en base a la facturación que tienes, la margen que tienes, la teoría es, bueno, un 10%, ¿no? Entonces, imagínate un multimarca que tú dices, bueno, un 10%, claro,
Y eso la inversión sobre todo en multimarcas, con mi experiencia en sector deportivo, deportivo, que es un 10% mínimo, ya hablo mínimo en Google Ads, con ROAS positivos, etcétera, ya te queda solo un 10, que sería para lo que tú has dicho, envíos, que hay hay varias entrevistas muy interesantes también de David de Trading, que habla de la logística, que si no se cobra esa logística, el margen no existiría, que hay un artículo muy interesante sobre esto y aquí también lo has comentado tú, ¿no? Y después, evidentemente, el talento y el equipo. Es decir, si no tienes talento a nivel de tecnología en la oficina, pero también atención al cliente y, evidentemente, en logística propia, y lo que implica tener la nave, refrigerado, etcétera, los costes de esto, es que son negocios muy, muy operativos. Son negocios muy complicados de gestionar. Nosotros siempre lo decimos con mi socio, tenemos un negocio de céntimos, facturamos millones, pero realmente es un negocio de céntimos. Cada céntimo que ganamos en una botella vale en el directo y es lo que te hace estar en positivo al final del año. Esto a veces nos cuesta entender, ¿no? Pero nosotros tenemos mucha obsesión. A mí me enseñaron que las empresas son para ganar dinero. Y en esto estamos alineadísimos con mi socio, ¿no? Tenemos que estar en positivo. A mí me cuesta ver y lo veo cada día, ¿no? Empresas que año tras año están en pérdidas. Al final creo que no es un negocio sostenible, sobre todo si hablamos de e-commerce, ¿eh? Otra cosa es, no sé, plataformas de captación de usuarios, que algún día haremos algo con ellos. No sé si se llega a hacer algo nunca, pero bueno, ahí están. Pero un e-commerce yo lo entiendo como un EBITDA positivo, o por lo menos cero algún año si quieres hacer alguna inversión, pero tiene que tender hacia positivo. Entonces, para conseguir eso hay que controlar todo mucho. Tú hablabas de un 10% de inversión en Google Ads. Nosotros, para que tengas una idea, más o menos el porcentaje que destinamos a marketing es 8 o 9%. O sea que estamos mirando el ROAS cada día, literalmente cada día, y tomando decisiones cada día en base a ese ROAS. Y hilando con el tema de lo mismo, Eva, entramos ya en go-to-market, hemos ido fluyendo de la actualidad. Con esto ya podemos predecir presente y futuro, una estandarización también de players más, digamos, fortalecidos, ¿no? Con unas operativas, con una trayectoria, evidentemente. Y también vemos compras, ¿no? En el sector de vino lo hemos visto con algunos proyectos de consolidación en el mercado europeo. Entonces, antes de entrar en la parte de marketing, ¿cómo ves tú el futuro en tu sector y, evidentemente, cómo vais a actuar en consecuencia? El futuro, la verdad es que no sé si es sencillo de predecir. Yo me tiro a la piscina, pero viendo cómo está cambiando todo, seguramente me voy a equivocar. No sé, esta mañana probaba un agente de ChatGPT que todavía no había probado. Había probado algún otro proyecto, pero no había probado nunca un agente de ChatGPT. Me he quedado a cuadros. Se está hablando mucho, ¿no? de cómo va a evolucionar el e-commerce, si va a ser una conversación entre bots, si como usuario le voy a pedir a un bot que compre por mí, ese bot se va a conectar con el e-commerce. Me cuesta de creerlo, pero pienso que cada vez más a ir por ahí, ¿no? Creo que vamos a perder un poco de impacto de marca y nos vamos a convertir más en alguien que ofrece servicios, ¿no? Ya lo es hoy en día, pero cada vez creo que va a ser más importante tener una logística súper rápida, súper eficiente, tener stock 100% disponible siempre, convertirnos en un distribuidor más que en una marca. Y evidentemente, ojo, que no se me malinterprete, creo que la marca tiene que estar detrás y necesitas dar una confianza, porque si no, directamente el robot ni siquiera va a confiar en ti, ¿no? Pero creo que va a ir más por un tema operativo. Es que, y hablando con la operativa, yo lo que he aprendido también en el multimarca es que si no tienes precio, y cuando hablo precio es precio literal, incluso con los softwares de scrapping de precios, que más o menos te igualas o no en base a tu margen mínimo, si no estás en ese rango, a día de hoy, es que estás fuera. Es decir, hablando de EANs similares, ¿no? Que tú tienes la misma botella que yo y evidentemente puede ser que el competidor se quede sin stock y tú tienes un stock porque has hecho lo que tú has dicho, mejores compras, te estocas mejor, tienes una operativa más fina y por ende, evidentemente, das un mejor servicio a ese cliente, ¿no? Entonces, hilando con el tema del precio y de los bots, justo ahora Shopify, hablo de Shopify como podría hablar de cualquiera, pero es que literalmente lo he visto hoy editando en Robots.txt, ha puesto una sección de hey, si eres un bot, tampoco no sé si tiene mucho sentido o no, porque los bots lo van a petar esto a día de hoy, creo, los agentes, tienes que visitar esta URL, que es como una URL de checkout, y tienes que comprar por ahí. Y he flipado, o sea, lo he visto y esto va en serio, ¿no? Porque evidentemente no haya compras masivas, como si ya se hace en Amazon, ¿no? Por ejemplo, pero... Bueno, ya no de la integración con Shopify, que si no está aquí, está muy cerca de que sea así. No sé, parece muy evidente, tal y como está evolucionando la IA en tan poco tiempo y sobre todo la adopción que está teniendo, ¿no? Creo que en nuestro día a día absolutamente todos la utilizamos. Entonces,
me parece el siguiente paso, primero, por ahorrar tareas al usuario y segundo, una manera de monetizar también en todas estas IAs, ¿no? Al final, convertirte en un marketplace, entre comillas, de toda la web y además de una manera muy sencilla para ellos, con la tecnología que tienen, me parece el siguiente paso. Lo que decías del precio, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, al final el precio tiene un impacto brutal. Lo que pasa es que cuando todos estamos igualados en precio, ahí llegamos, ¿no?, al siguiente punto. Entonces, ¿qué más podemos ofrecer, no? Yo creo que al final nosotros llegamos, o hace tiempo que estamos en este punto, ¿no? Entendimos que solo por precio no podíamos competir y necesitamos dar un punto más. Nosotros, la suerte que tenemos, la suerte y la desgracia a la vez es que vendemos vino. Suerte porque es un producto muy bonito, muy chulo, entra en juego un montón de cosas, ¿no? Las variedades, el viticultor, la altura, el clima, tal. Por otro lado, desgracia, porque, ostras, un producto que se rompe, que pesa, con muy poco margen, que se acaba el stock, que no se puede producir. Pero, bueno, nos dimos cuenta, mirando la parte bonita, que teníamos mucho que aportar al usuario, ¿no? Hay mucho desconocimiento en el mundo del vino. Tenemos 10.000 referencias, incluso gente que entiende un poco de vino, muchas veces me han dicho, hostia, es que me pongo un decántalo y no sé qué vino escoger. Tenéis tantos vinos, tanta cantidad de vinos que no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, tenemos un posicionamiento de marca que intenta ayudar, que intenta estar un poco cerca, compartiendo conocimiento de ese usuario que tiene un cierto interés en el producto, ¿no? Y como el producto es tan bonito, es tan emocional, te quiere conocer un poco más, pues creamos ahí una conexión muy, muy fuerte. Luego hablamos de mail marketing, si quieres. Para nosotros mail marketing es un canal muy importante. Siempre hago la broma de que somos muy pesados con el mail marketing, mandamos 3, 4, 5, 6 mails semanales y el porcentaje que tenemos de bajas es un 0,000 algo. O sea que al final creo que dando una muy buena información, conectando con tu usuario, con tu cliente, con aquello que está buscando de tu marca, es una muy buena manera de posicionarte. Obviamente luego necesitas tener un buen precio porque si no va a aprender mucho de ti, se va a ir a la competencia a comprar, pero creo que no todo es precio, hay que dar un pasito más, ¿no? Sí, y seguimos hablando con esto que cuando hablamos de precio al final estamos hablando de marketing en parte. Yo cuando pienso o pregunto a los multimarcas de, vale, si no vamos con precio, es como la típica pregunta, ¿no? Es decir, evidentemente tienes que estar por ahí dentro de un estándar de un sector, pero a veces es un céntimo por tema de envíos o lo que sea, vas por encima o por debajo. Como tú muy bien has dicho o dejas entrever es, hey, somos un media company, ¿no? Es decir, creamos un montón de contenido formativo para ayudar al usuario a escoger el mejor vino que se adapte a él o ella, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este media company, has hablado de email marketing, tenéis como tal, esto ya digo, lo digo en voz alta porque es lo mismo que me aplico en la agencia, es decir, yo en la agencia tengo muy claro que tengo que dar mucho contenido para que un cliente potencial tenga impactos positivos de, hostia, yo todo el puto día está hablando de SEO para e-commerce, pues algo debe saber, ¿no? Aunque al día de mañana ni me compre ni nada. Entonces, yo ya hace 3 años que planteo a la agencia como somos un media company. Y por consecuencia, después, si eso, monetizamos con servicio o formación. Dentro del e-commerce y vuestro sector, ¿cómo lo ves? Bueno, exactamente igual que tú. Aparte es que coincidimos en el tiempo y todo. Yo creo que hace 3 años que dentro de Cántalo yo me convertí en un evangelista de esto, ¿no? Tenemos que dar contenido, es lo que tenemos que ofrecer. Somos grandes expertos en vino, tenemos al otro lado gente que ha encontrado históricamente muchas barreras para entrar en el vino, porque el vino además siempre ha sido un producto muy elitista, ¿no? Desde la propia industria nos hemos dedicado a poner muchos frenos. Yo voy a cenar con mis amigos, yo ahora no bebo alcohol, soy un loco de las maratones, luego hablamos de eso si quieres, pero me ha dado por entrenar como un loco y ahora que no bebo alcohol. Yo voy a cenar con mis amigos, yo no voy a beber, bueno, elige el vino, ya, pero es que yo no voy a beber, bueno, eliges igual, elígelo tú. Les pregunto, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Tinto o blanco? Hostia, no sé, lo que tú quieras, y es como, hay un miedo brutal, ¿no? Entonces, coincido contigo en el tiempo, hace 3 años así que me convertí en un evangelista dentro de Cántalo de contenido, formación, expertise, es nuestro punto diferencial, aportar al consumidor todo aquello que como marca tenemos que ofrecerle, porque es que realmente tenemos un equipo de expertos. O sea, tenemos dentro de Cántalo gente que sueña en vino, o sea, que es que se van de fin de semana y lo que hacen es probar vinos y llegan entre semana y siguen probando vinos, ¿no? Entonces, todo esto creo que es un factor diferencial y hay que aprovecharlo. Y ahora te voy con la pregunta jodida que me han hecho a mí el equipo, ¿no? Es decir, en nuestro caso somos un nicho como tal, pero bueno, que yo me exporto todos los PrestaShops, Magentos, Shopifys que facturan más de X en España y más o menos igual, este es mi mercado y después analizo cuáles podemos hacer SEO, Google Ads y más o menos ahí tenemos el mercado en español en España, ¿no? Después tienes México y tal. ¿Por dónde estoy yendo? Que evidentemente tenemos la suerte de que nuestro idioma es hispanohablante, ¿no? Y vamos a un mercado relevante. ¿Cómo lo ves, no? También esta parte de internacionalización y esta estrategia de media company, llevarla al inglés o al francés o al italiano o al alemán. Es complejo, y no solo tanto por el idioma, por la barrera idiomática, sino por la barrera geográfica. O sea, por ejemplo, alemán. Hay 2 países, Suiza y Alemania, que además son vecinos y los 2 hablan alemán.
es que alucinarías de las diferencias que hay entre ellos en cuanto a cesta media, en cuanto a productos comprados, en cuanto a lo que les importa, a lo que les preocupa, a lo que quieren oír. O sea, es que son dos mundos completamente diferentes, ¿no? Entonces, más que la barrera idiomática, para mí está la barrera cultural, la barrera geográfica. Al final, Europa está súper bien, la Unión Europea son un montón de países a los que podemos llegar, pero es una putada porque cada uno, ¿no?, tiene su cultura, tiene su manera de hacer y, hostia, en un territorio súper pequeño te encuentras diferentes culturas y eso es complicado. Pero bueno, poco a poco lo hemos ido entendiendo, tenemos 15 años de experiencia, tenemos nativos in-house de los principales mercados, ¿no? Obviamente no podemos tenerlos de todo y ellos nos ayudan también un poco a entender el contexto cultural, ¿no? Siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho. En Alemania, por ejemplo, en España, si a ti te viene alguien a cenar a casa, tú coges tus botellas de vino y sacas, no sé si la mejor, pero la segunda mejor, ¿no? Ya verás, este va a flipar, esto qué rico y tal. En Alemania, por ejemplo, es lo contrario. Se ve que si tú vas a cenar a casa de un alemán, te va a sacar la peor botella que tiene para no parecer ostentoso, ¿no? Entonces, hostia, esto en la cabeza de un español es un poco loco. Entonces, es algo que hay que hacer, entender el contexto del mercado al que vas completamente. Hablemos de la internacionalización y todo el trayecto que tenéis. En definitiva, lo mismo cuando hablas de evangelizar, ¿no? A nivel de, ostras, somos un media company y tal. Yo cuando hablo con los clientes, que muchos aún están en el mercado español y han crecido muy bien en el mercado español, siempre digo, tío, con el mismo catálogo, evidentemente es complejo, pero vamos a abrir Francia, vamos a abrir Portugal, vamos a abrir Italia, vamos a abrir Norte de Europa, Alemania, Benelux, etcétera, ¿no? Vamos a creérnoslo. Además de la ventaja competitiva real, que esto es triste, pero es así, que tenemos a nivel de equipo, es decir, tenemos talento y no es lo mismo un salario en Dinamarca. Por ejemplo, yo tengo un competidor de Dinamarca a nivel de kitesurf y sé que el director de marketing de ahí cobra 4 veces, porque también el coste de vida es 4 veces mayor que el de España, siendo un talento igual o mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque creo que vuestro proyecto es un ejemplo de, desde el día 1, desde 2010, teníais claro de que Internet era a todo el mundo, ¿no? Y hoy, evidentemente, sois un ejemplo. Entonces, más o menos de forma estructurada, ¿cómo planteáis, o a día de hoy también, si quieres, tienes un poco los mercados y qué hacéis para estar presentes en esos mercados? ¿Has dejado entrever que tenéis equipo nativo? Háblanos un poco de esto. Bueno, nosotros, más que tenerlo claro al principio, lo que nos pasó fue que la vida nos llevó hacia allí, o sea, el contexto nos llevó hacia allí. Como te decía, arrancamos en 2010, el proyecto se empezó a gestar en 2008, si no recuerdo mal, o por ahí, contexto de crisis brutal en España y enseguida vimos que o nos íbamos a vender afuera o no vendíamos, o sea, literalmente, o sea, esto era así, ¿no? Entonces, desde el primer minuto, literalmente, el primer día que subimos la web, la subimos en español, inglés, alemán y francés, o sea, ya tuvimos claro que salía hacia afuera. Y de hecho, el mercado alemán fue el primero que empezó a traccionar y aquello nos dio la razón, ¿no? Nos hizo ver que no estábamos nada equivocados. Entonces, desde entonces, o desde el minuto 1, porque empezamos con estos 4 mercados, pero enseguida abrimos a 30, 35 mercados más, que son los que estamos presentes hoy en día. Estamos en, creo que son 38 mercados. Básicamente Europa. Y Europa me refiero a Unión Europea, también Suiza y también Reino Unido. Estados Unidos, hacíamos algo antes de todo el ruido de los aranceles, ahora ya sé muy bien qué queda allí. Y luego tenemos algunos puntos de Asia y algo de Australia. Estos mercados, la verdad es que los dejamos un poco al margen, son un poco residuales. Son mercados en los que tenemos toda la operativa resuelta a nivel impositivo y demás. Y bueno, tenemos allí un goteo. Donde estamos centrados bien es en la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, básicamente nuestros mercados son España, Francia, Alemania, Suiza y Reino Unido. Son 5 mercados en los que nos centramos en ellos 100%, ¿no? Y ahí es donde tenemos nativos, donde tenemos métodos de pago adaptados a estos mercados, transportes adaptados a estos mercados, tenemos monedas, lo tenemos todo intentando pensar. Siempre intentamos pensar como un local, ¿no? Yo creo que la manera de llegar a alguien local es intentar pensar como él, cómo actuaría él, dónde buscaría él, cómo querría pagar él y de esta manera. Es muy evidente, pero no lo es, ¿eh? Es jodido. Y a nivel tecnológico, aduana, bueno, sí. Hablemos... Son 15 años y la hemos cagado muchas veces, ¿eh? Aquí, obvio. En Alemania una vez se nos ocurrió, hostia, volviendo a la P&L, ¿no? Hostia, necesitamos incrementar un poco beneficio. Nos dimos cuenta que PayPal, sabíamos que PayPal pagábamos como de 3-4 puntos más que una tarjeta de crédito. Alemania se usaba mucho PayPal, éramos jóvenes inconscientes y dijimos, oye, ¿por qué no quitamos PayPal? Y así que paguen por tarjeta. Hostia, el ostión que nos dimos en Alemania ese mes fue brutal. Y allí ya nos dimos cuenta de que vale, no es tu mentalidad de español, sino tienes que entender muy bien el contexto del mercado. Pero lo bueno de esto es testear, ¿no? Es decir, está bien el aprendizaje, porque esto, por ejemplo, me ha pasado en un proyecto de... Es una tontería, ¿eh? Pero sacar precios de envío. Hemos sacado precios de envío, lo hemos imputado un pelín al producto, incluso el precio de envío lo hemos puesto a 1 euro y pico,
que antes era mayor, y se han disparado las ventas. Solo haciendo un test, con el mismo catálogo y solo tocando esa palanca. Entonces hay sectores, hay mercados, como tú bien has dicho, que hay como unos basics que los tienes que tener, que casi siempre cuando analizas la competencia de ese contexto no hay que inventar la rueda. O sea, hay que ejecutarlo mejor a poder ser y poco más, ¿no? Entonces, has dejado entrever, no has comentado Suiza, que ya he dicho, hostia, interesante Suiza por la moneda, tal, el mercado, pero Reino Unido también. Reino Unido es el principal mercado de consumo online en Europa. Después de, primero Reino Unido, a priori, algunos estudios que he visto, después Alemania, ¿no? Entonces, hablemos del Reino Unido. ¿Cómo se vende desde España, al rubí, ¿no? Logísticamente hablando, a Reino Unido con toda la casuística del Brexit? Bueno, siendo muy tenaz y poniendo mucho de tu parte para solucionarlo. Para nosotros, Reino Unido ya era un mercado muy importante antes del Brexit, era el tercer, cuarto mercado. Llegó el Brexit, tuvimos una caída de ventas brutal y enseguida nos dimos cuenta que teníamos que solucionar aquello, ¿no? Entonces fuimos los primeros, no sé si hubo alguien más, pero fuimos de los primeros en solucionar toda la operativa desde aquí, de manera que el consumidor inglés no tuviera que pagar impuestos allí, sino que lo pagara todo aquí, nosotros nos encargáramos de toda la gestión de aduanas y demás. De hecho, creo que fuimos incluso demasiado pronto porque creo que no nos acabaron de entender. Creo que incluso ni el propio consumidor inglés estaba todavía acostumbrado a un duty paid, a un impuestos pagados, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque al principio la curva de conversión fue muy lenta hasta que llegó un momento que sin hacer nada aquello subió. Y hoy en día es un mercado que lo tenemos muy arriba. Yo creo que el consumidor inglés ya ha entendido que la nueva dinámica es otra, ya está acostumbrado a términos como duty y tú estás allí con todo preparado, entonces ya todo funciona. Yo como neófito del duty comentando, es algo que me sucede, ¿no? A día de hoy, incluso que tenía algunas ventas puntuales en el Reino Unido y actualmente pues no lo tiene. Entonces, yo lo que tenía entendido es que tenías que tener una sociedad allí, que tenías que facturar desde allí. ¿Es así? ¿No? ¿Cómo se plantea? Lo puedes hacer también con proveedores. Lo puedes hacer con proveedores. Nosotros lo hacemos a través de proveedores de transporte que directamente nos hacen la declaración de aduanas. Se puede solucionar desde aquí. Es decir, por ejemplo, lo mismo, para alguien que no, como es mi caso, no tiene ni idea. Hay un proveedor X que ya se sincroniza con tus pedidos, ¿no? Y el pedido que sale, que tiene que ir a Reino Unido, tú ya tienes macheado que tiene que ser ese proveedor, te lo recoge, lo envía y tienes como, o sea, una P&L solo de ese mercado y con todos los costes. Yo ya he recogido, yo ya he añadido los impuestos en mi precio, yo ya he cobrado eso y entonces se lo pago al proveedor. Exacto. Vale, genial. Bueno, pues esto, ahora que tenemos la suerte que con ChatGPT, pues eso puedes ir indagando, ir aprendiendo, ir preguntando, pero bueno, que si quieren preguntarte por tu experiencia, que también es importante la experiencia, que te pregunten, ¿no? Pero creo que es un melón interesante porque literalmente solo con el mercado de Reino Unido y el alemán, focalizándote bien en esos y Francia, evidentemente, son mercados enormes, ¿no? Y lo que veníamos hablando de, ostras, que tenemos realmente una ventaja ahí. Vale, genial. Pues cambiando de tema, centrémonos en la parte de go-to-market que hemos ido hablando, precio, importancia de crear contenido, importancia de ir a otros mercados, diversificar riesgos, etcétera. Yo lo que tengo, y aquí ya me tiro el triple sin haber analizado bien el proyecto, ni SimilarWeb ni nada, pero al menos lo que yo he visto es que es un sector donde hay mucho tráfico desde Google, que aquí me lo puedes desmentir o no, y por ende ya has hablado y has dejado entrever la importancia de la recurrencia, email marketing, enamorar, tal. Entonces, de forma muy básica y como tú quieras también explicarlo, ¿cómo captáis a un usuario nuevo? Es decir, que no conoce la marca a día de hoy, qué canales utilizáis y también aprendizajes que has tenido. Bueno, la captación, básicamente, como dices, es un sector que Google tiene mucho peso, tanto paid como orgánico, los dos. Para nosotros debemos estar en 40 orgánico, 30 paid, más o menos, en cuanto a captación. O sea que Google realmente tiene muchísimo peso. Hoy en día, arrancar una estrategia SEO, no sé cómo la arrancarías, eso sabes tú más que yo y seguramente lo harías mejor que yo. Nosotros en su día arrancamos con una estrategia de super long tail. O sea, al final lo que intentamos posicionarnos fue por producto más añada, o sea, siendo muy específicos, incluso yendo a buscar el comprar producto más añada. ¿Vale? Entonces, eso nos permitió posicionarnos muy rápido. Hoy en día creo que es muy complicado. Creo que los generalistas, como comprar vino, cosas así, es prácticamente imposible llegando de nuevo estar ahí. Y luego están los costes de adquisición. Esto ya es una locura.
Toda la parte de Google Ads, hacemos algo de Bing también, pero en Europa ya sabes que Google tiene una cuota de mercado muy importante. Toda la parte de Google Ads está muy complicada. Tenemos mercados como Alemania, donde, por ejemplo, una keyword muy genérica como comprar vino, que igual el clic lo tienes a 7, 8, 9 euros el clic, ¿sabes? Échate números, ¿no? Lo que necesitas, la cesta media que necesitas para que con una conversión de 1,5, 2 y ya es muchísimo, te salga rentable ese clic. Es prácticamente imposible. Entonces, no sé dónde vamos a llegar. Lo que hacemos es estar muy centrados en ROAS, o sea, en Google Ads es estar muy centrados en ROAS y todo aquello que funciona bien, lo que no funciona fuera. Me da igual si me trae mucho tráfico, me da igual si lo puedo reimpactar, me da igual si trae ROAS, bien, no trae ROAS, adiós. Esa es un poco la estrategia. Hablemos de esto, ¿no? Porque además aquí se ha sumado a las famosas PMAX, que en un inicio a los accounts, que sabemos cómo funcionan los accounts, y ahí si me escuchan los de Telecom y esta gente, pues un saludo, que van por incentivos, ¿no? Que desde central se dice, hey, empieza a meter PMAX para empezar a coger datos y validar que este producto funciona. Los 6 primeros meses que lo aplican se joden, sinceramente. Nosotros nos ha pasado y tenemos gente que ha salido de ahí, ha venido a la casa y nos explica cómo se funciona ahí. Y donde quiero llegar es, todos hemos tenido que pasar por este filtro de pasar a PMAX. Ha venido Consent Mode, que encima eso nos ha complicado la captación del dato porque tiene que haber una aceptación de cookies, mucha gente también la rechaza. Con todo este contexto, con el encarecimiento del coste por clic, a día de hoy Google Ads, entendido lo del ROAS, pero trabajáis con PMAX, Shopping Standard. ¿Cómo controláis esa keyword que vale 8 euros y que sois conscientes con toda la data histórica que no aporta negocio? Trabajamos con PMAX porque al final parece que todo va hacia ahí, o sea, que te empujan hacia ahí. Lo que pasa es que sí que intentamos acotar muy bien lo que tenemos dentro de PMAX. Los comerciales de Google que dices, que yo también les mando un saludo desde aquí, a mí me han engañado 2 veces en la vida con el Demand Gen. Creo que no habrá una tercera ya, porque la verdad es que ha sido un fiasco las 2 veces. Entonces, lo que sí que intentamos es acotar mucho qué es lo que sirve PMAX y básicamente poner mucho foco en shopping, que al final es donde creo que un usuario está más cerca de la conversión. Sí que es verdad que hacemos pequeñas campañas también para, no de marca, pero sí intentar estar un poco en la mente del consumidor, pero donde centramos esfuerzos es en el shopping. Si vas a buscar ROAS, creo que no hay otro sitio donde hacerlo. Sí, o sea, literalmente que también y a veces lo digo, ¿no? Al final, a mí lo que me gusta y esto también afuera de micros hablamos del post de Ricardo Tallar, que a veces tienes como también el síndrome de, ostras, quiero hacer un side project para todo lo que sé, ¿no? Todo lo que validamos, pero aquí también está la importancia de mantener el foco, de ver otros proyectos, ver, ostras, que este proyecto no funciona esto, aunque sea en otro sector, pero en un mismo mercado muy parecido y empiezas a ver tendencias, lo que tú acabas de decir, ¿no? PMAX con shopping y tener muy controlados, pues esto lo puedes hacer con scripts, ¿no? Muy controlados qué keywords funcionan y cuáles no, negativizar esas que te están arruinando el ROAS. Exacto, mucha negatividad de keywords. Creo que cada vez es más importante. Sí, sí. Que a priori te decían esto, ¿no? Con la PMAX no tendrás que hacerlo, que al principio incluso no podías y a día de hoy aún cuesta porque tienes que ir a una sección de estadística, te lo tienes que exportar, o sea, no es tan evidente como la shopping estándar, ¿no? Es que en grupos de WhatsApp de e-commerce es que es la conversación, ¿no? Hostia, ¿qué habéis hecho? ¿Mantenéis la estándar? No sé qué. Después de la estándar te van sacando cositas y es frustrante porque es lo que tú has dicho, ¿eh? Tenemos un buen precio, somos competitivos a nivel de entidad de marca, de 15 años en el sector y después una pequeña configuración en Google Ads que te aporta, por decir algo, el 40% del tráfico del site, te puede joder la semana. Sí, completamente. Sí, y luego mezclado con la cada vez menos transparencia analítica que decías, ¿no? Con todo el consentimiento de cookies y demás. Yo, una de las cosas que me encantó de Internet cuando empecé, en el año, no sé, 96, 97, 98, es la analítica, ¿no? Todo era claro, tengo X usuarios que vienen de aquí, eran matemáticas, eran cuentas absolutamente claras. Hoy en día, no sé en tu caso, pero a mí se me ha convertido más en una intuición, ¿no? Que por suerte tengo muchos años de histórico y por suerte tenemos un volumen, ¿no? Que puedes jugar un poco con esa intuición, pero si empiezas hoy y tienes pocos usuarios, yo no sé cómo lo haces, porque realmente tienes muy poco dato fiable ya hoy en día. 100%. Es decir, venimos de un año largo que ya desde el cambio de Consent Mode, dependiendo también de tecnología, porque no es lo mismo en Shopify a nivel de data layer y te hablo de atribución, ¿eh? O el propio PrestaShop o un propio Magento. Bueno, y lo que decíamos, el propio tracking de si se aceptan o no las cookies. Entonces, bueno, estamos en un contexto complejo con una estandarización tecnológica que mucha gente puede entrar en competir en Internet y como lo tengas bien controlados los datos, es que, bueno, Google ha presentado ahora
sus cuentas anuales que han crecido de la hostia, que todo el mundo lo estaba enterrando y es una máquina de hacer dinero, ¿no? Y entonces llegar a Google Ads es espectacular, pero sobre todo con prudencia, ¿no? Porque si no parece que es como una tragaperras, así de claro. Entonces... Sí, sobre todo control del ROAS. Para mí al final eso es lo interesante, ¿no? Y un control un poco más global, ¿no? Porque a veces también te das cuenta de que cosas que haces aquí tienen impacto allí, ¿no? Y no sabes muy bien de qué manera están entrelazadas, pero la intuición te dice que lo están, ¿no? Cada vez todo es más complejo, pero también es más divertido, ¿no? Yo creo que si no, cuando todo era matemático y era muy aburrido, creo que es mejor, que cada vez es más divertido. Y ahora, si quieres, hablamos de los resultados en las SERPs, ¿no? De todo cómo está aplicando Gemini y y de qué va a pasar con el SEO. Vamos a seguir llorando. Entonces, además de que nos joden las métricas, también nos joden las SERPs, ¿no? Entonces, como muy bien dices, ya llevaremos, creo que unos 3 meses con la serie de overviews, más o menos. Ahora ha habido el update, que hará 2 semanas que no estamos grabando esto que ha pasado, que también estamos ahora indagando a ver qué pasa. ¿Cómo os ha afectado a vosotros el AI Overview y, evidentemente, el update? ¿O qué estáis viendo? Nosotros, mira, la verdad es que no nos ha afectado demasiado. Yo creo que, o sea, sí que notamos una diferencia entre las posiciones y el tráfico. Pero quizá en nuestro caso no es tan grande como estáis viendo otros casos por ahí en otros proyectos, ¿no? Yo creo, la explicación que tengo es que quizá nuestro tráfico está muy dirigido a comprar o está muy dirigido a una consulta de producto, pero quiero ver datos, quiero ver producto, cuánto vale, cuánto tardas en enviármelo. Quizá va más por ahí que no tanto en resolver problemas, porque está claro que cualquier pregunta que le tiras a Google ahora mismo te la responde, ya no hay enlace que valga, ¿no? Ahora ya te la responde todo allí. Pero nosotros no hemos notado demasiado. No sé si... Creo que los e-commerce nos salvamos esta vez, creo. Ya nos tocará. Pero justamente hoy lo hablaba con un compañero de marketing de Decantal, ¿no? Que nosotros tenemos un programa de afiliación en los que tenemos varios afiliados que escriben contenido, captan tráfico, nos lo mandan a nosotros y les pagamos una comisión por venta que nos hacen. Claro, mucha gente que se ha dedicado a escribir contenido justamente se han dedicado a escribir sobre respuestas a preguntas, ¿no? Posibles preguntas que se hacen un consumidor. Era una manera muy fácil de captar tráfico. ¿Cuáles son los mejores vinos para regalar a mi padre? Esto era un clásico de captación de tráfico. Todo esto ahora ya te lo responde Google. O sea que ahora ya, yo no sé qué pasa con esta gente, pero estoy seguro que habrán perdido un 50, 60, 70 o un 90% del tráfico. De hecho, otro día leía, creo que era una asociación de medios en Estados Unidos, ¿no? Que están empezando a plantearse de qué manera piden una monetización a cambio del uso de su contenido porque ya no les está llegando tráfico. Y ahí sí que, hostia, tienen un problema. Hay muchos melones. El primero es, como tú bien dices, muchos incluso en el mundo del SEO, como yo cuando empezaba, yo me dedicaba a hacer AdSense y Amazon afiliados, que es como muchos hemos empezado en el mundo del SEO haciendo nichos, lo típico. A día de hoy, yo el ecosistema que en ese momento conocí, muy pocos viven de esto, por no decir casi ninguno. Primero Amazon, lo que es afiliación, incluso, como tú bien dices, los e-commerce que hacéis de afiliación, las comisiones han bajado un montón, que era el que principalmente promulgó esto, ¿no? Después, como bien dices, toda la parte informacional es la que ataca AI Overview, pero también el propio consumidor ya no solo es que utilice Google, es que también ha pasado a utilizar un ChatGPT, donde es una búsqueda más conversacional, mucho más de nicho. O sea, pues tu padre, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Es lo que decías, ¿no? Con el ejemplo. Entonces, la realidad es que, como bien dices, todo lo que es captar tráfico informacional a día de hoy es muy complejo. Y aquí es donde realmente se están viendo muy penalizados los SEOs que conozco del sector de medios. Es como tú bien dices, se están agrupando en Estados Unidos, en Europa también, y incluso han hecho demandas colectivas en ese sentido, principalmente contra Google Alphabet. Y por otro lado, ha salido una tendencia que veremos qué pasa, que es Cloudflare, que al final es una CDN de las más utilizadas en el ecosistema, que ha empezado a probar este modelo de que a los LLMs o los bots tengan que pagar por petición. Yo lo escuchaba, bueno, vi la noticia, escuché un podcast y dije, hostia, no lo sé la implementación que va a tener esto, porque es como, bueno, no sé el modelo como tal, porque evidentemente si el bot no te crawlea, no apareces, no tienes visibilidad y no tienes negocio. Pero bueno, no lo había visto, pero vamos, es que se abre un nuevo mundo, es que estamos a las puertas. Yo creo, siempre lo digo, ¿no? Lo mismo que yo viví ya la revolución de Internet, cuando yo nací no había Internet, después pasó a haber y fue una revolución. Creo que ahora, sin ser conscientes, estamos viviendo una segunda revolución. Las IAs van a cambiar muchísimas cosas, muchísimas. Es que el propio contenido, nosotros mismos en la agencia colaboramos unas 10 personas especializadas en SEO de contenidos y a día de hoy
entra un proyecto que todas las categorías las tiene vacías, lo exportas con un Excel, lo vinculas con la API de OpenAI, con un prompt bien hecho y lo subes. Y encima Google ya ha validado y hay estudios que validan que el contenido hecho con IA no penaliza. Entonces, la barrera de entrada del contenido es muy baja. AI Overview, todo lo que no aporta valor y que una información que puedes tener en la propia SERP, el resultado de Google, que esto ya pasó, ¿no? El resultado 0 que decíamos, el tiempo cuando mide Leo Messi, todo esto ya salía y se ha ido a otro extremo y aún en España no ha llegado y ahí en Estados Unidos ya está, que es el propio ChatGPT en Google. No, el tema es qué porcentaje de búsquedas se van a quedar, ¿no? Que yo creo que va a ser muy alto. O sea, yo ahora solo se me ocurren e-commerce donde tengas que ir a hacer algo más. Seguramente hay otras webs de aplicaciones, pero que seguramente la tendremos en el teléfono también y ya no la utilizamos vía web. Pero se me ocurren muy pocos casos más que tenga el usuario que acabar en una web que no sea las AI Overviews, porque es que realmente tienes ahí toda la información. Y aparte es que es muy rápido. Yo esta mañana mismo es que estaba haciendo preguntas y a la sexta o séptima me paro a pensar, digo, hostia, todo esto es tráfico que no estoy yendo y aparte a la velocidad que estoy yendo de conseguir esta información, ¿no? Que no es lo mismo cuando tenías que ir a ver 3, 4, 5 resultados, ¿no? Que ahora tienes un resumen perfecto, súper sintetizado y no sé. Esto ha llegado para quedarse completamente, o sea, de nuestros hábitos. A 100% que incluso el propio consumo de la información, como bien dices, tú le tiras una entrada. Yo tengo como un feed, un Feedly, que sigo todas las noticias del sector, literal, cojo esas URLs, las paso a ChatGPT, que la tengo con un promecho, hazme un resumen de todo esto. Y te quedas ahí las ideas en un fly, que el equitativo, lo que tenía que hacer antes era literalmente una hora, me lo leía todo y me quedaba con un input. Sí, después, evidentemente, puedes hacer doble clic y entrar. Pero sí. es así, en el vino es que no me imagino y en mi mundo en el SEO es lo mismo. Entonces, sí, vamos hacia este ecosistema y la propia compra dentro de ahora Amazon a ver cómo evoluciona. Sí, hay que ver cómo resuelven esto, ¿no? Nosotros ya estamos viendo, hace tiempo ya que estamos viendo tráfico desde OpenAI directamente, desde ChatGPT. Incluso empezamos a ver compras ya de usuarios que resuelven las dudas y acaban comprando. Hay que ver cómo acaban de lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo acaban de resolver esta compra por agente. Aprovecho que estamos fluyendo y estamos hablando de este tema. Yo la semana pasada hice un directo sobre cómo aparecer en ChatGPT para tiendas online. Y lo primero que dije es, a día de hoy, en todos los e-commerce que trabajamos, representa un 1% del tráfico. Y ahora hará un mes que puso Medium o el medio, ¿no? ChatGPT y lo puedes desde Analytics referenciar y etiquetar bien. En vuestro caso, ¿se asemeja a esto? ¿Está por debajo del 1%? ¿Es un pelín más? No, debe estar por ahí, ¿eh? Debe estar por ahí, incluso un pelín menos todavía. Pero es muy transaccional, que es lo que comentas, ¿no? Transaccional y aparte exponencial el crecimiento. O sea, lo que estamos viendo es que cada día sube. Cada día. Todavía es muy pequeño, pero es que yo creo que en un año y medio será un canal muy importante, muy importante. El tema es este, es decir, el problema que tenemos a día de hoy con ChatGPT, hablo ChatGPT porque a priori por los estudios que hay representa como un 80% del tráfico de LLMs, que esto aplica a Perplexity, Gemini, lo que venga, ¿no? O sea, lo que se dice es esto, el problema es que no tenemos a día de hoy un Search Console, un OpenAI Console, donde veas las impresiones, las veces que no sé cómo decirlo, que te utiliza como fuente. Vas muy ciego, completamente. Correcto, y vas muy ciego. Y lo único que ves es, al final, el tráfico que te ha venido y evidentemente que ya han aceptado las cookies, porque eso es otro tema, ¿no? Sí. Y a día de hoy es un poco desastre, no desastre, sino es lo que hay, de realmente vas un poco a ciegas, de, vale, estoy haciendo todo esto en TXT, estoy haciendo el setup en Bing Webmaster Tools, todo lo que te dicen que tienes que hacer, pero no ves como impresiones y CTR, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy, que aquí también hay mucho oportunismo dentro del sector. No, es la hostia, tal. A ver, evidentemente va a crecer, pero es que vamos bastante ciegos aún. No, completamente. Lo que pasa es que sí que es verdad que a nivel de usuario nos está cambiando la vida. Entonces ahí, quieras o no, esto va a cambiar, o está cambiando o ha cambiado. No sé muy bien, ¿no? Y esto es innegable. Y yo todavía me encuentro con compañeros que todavía es como que no sirve para nada, es que solo se... Hostia, no sé, yo creo que ya no hay vuelta atrás y creo que ha abierto un nuevo camino que ya no hay quien lo pare. No sé, sí que es verdad lo que dices, que vamos muy a ciegas y no sé si lo van a solucionar, porque yo no sé, una de las cosas interesantes de OpenAI es que ha conseguido, no sé hasta qué punto, lo desconozco a nivel de números, pero ha conseguido una cierta monetización del proyecto antes de que se haga gigante, ¿no? O sea, es un poco lo contrario a lo que estábamos acostumbrados a ver hace 5, 6 o 7, 8 años. Primero escalabas hasta el infinito y luego intentabas monetizar. Yo creo que OpenAI, si ha hecho algo bien, es intentar monetizar escalando hacia el infinito, ¿no? Quiero decir con esto, no sé si van a solucionar todo esto, porque no sé
si está dentro de su misión, dentro de sus objetivos. O sea, ellos lo que quieren es uso de su herramienta y lo que pase fuera les da igual. Entonces yo creo que vamos a ir por el punto contrario, ser más opacos todavía y que todo pase dentro. Lo que te decía, ¿no? La compra entre agentes, que un agente ya compre en Decántalo y tú ni siquiera sepas que Decántalo es una web que tiene 10.000 referencias, sino que el bot te lo ha recomendado y ha comprado por ti y te llega a tu casa y ya está, ¿no? Creo que va a ir más por ahí, ¿eh? Creo que va a ser un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad, un cambio que tenemos que hacer, que va a ser brutal. Sí, no. Y creo que el punto que estás comentando es el adaptarte, es decir, no. Y yo desde el punto de vista de SEO, ¿no? Que al final el SEO ha muerto, se ha dicho muchas veces, y en esta ocasión yo dentro del sector, que ha pasado varias veces, realmente ves que hay una tendencia clara de una diversificación de canales, ya no solo por el ChatGPT, sino por el propio TikTok o las tendencias que vienen a nivel de consumo. Que al final el marketing, siempre lo hablamos, es quién es tu cliente y dónde se encuentra tanto a nivel online como offline. Entonces, en cuanto a lo que es captación de tráfico y vuestro sector, que ya lo has comentado, ¿no? Lo has dejado entrever y Google es un canal relevante, o te adaptas y te espabilas o venderá otro con estándar. Un stand, es que no hay más. Sí, lo que pasa es que al final no te da la impresión de que estamos jugando un poco a lo mismo en diferentes plataformas, porque lo de que el SEO ha muerto es verdad, yo lo he oído, tú lo has oído 2 porque eres muy joven, yo lo he oído ya 4 o 5, soy un poco más viejo, pero yo entiendo que lo que hacíamos hace 10 años tiene validez hoy en día, incluso para estar bien posicionado o para que te tengan en cuenta los LLMs, ¿no? Al final no hay mucha rueda que reinventar, al final se trata de dar un contenido interesante, no dar un contenido interesante, yo creo que de dar una respuesta interesante a esa pregunta que tiene el usuario, al final va de eso, ¿no? Y da igual si el resultado es una SERP, si es una voz de un asistente o si es, no sé qué nos inventaremos en el futuro, al final va de eso, va de contestar preguntas. 100%. Pues hilando con la parte de go-to-market, enfocando ya la parte final del podcast, sí que escuchando otras entrevistas que has hecho, has hablado mucho y lo has dejado entrever, ¿no? Del email marketing. Entonces, como muy bien dices, es un producto con un margen, bueno, lo que has comentado, ¿no? A nivel del 20%, operativo, tal, que evidentemente hay una posible recurrencia, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas la recurrencia en vuestro caso y cómo habéis ido evolucionando? Yo qué sé, si tenéis una app o si tenéis lo que has dicho, un programa de una gamificación, ¿cómo la trabajáis? Bueno, lo que intentamos hacer, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos un catálogo gigante de productos, tenemos 10.000 referencias. Al final tenemos vinos que valen desde 5 euros hasta 40.000 euros, tenemos vinos tintos, tenemos blancos, tenemos vinos naturales, tenemos vinos más clásicos. Al final todo es vino, pero no se parece nada del uno al otro, ¿no? Entonces, una de las cosas que hacemos en mail marketing es tener muy en cuenta quién eres, hacer una personalización real de los contenidos. Obviamente tenemos mails más generalistas que mandamos a todo el mundo por lo que sea, porque es una campaña que consideramos que es de interés general o por la razón que sea consideramos que la tenemos que enviar a todo el mundo, pero lo que hacemos es trabajar algunas piezas de mail muy perfiladas o muy personalizadas para ti, ¿no? El lunes enviamos un mail de novedades que tú recibirás unos vinos blancos de 15 euros de España porque es el vino que te gusta y yo recibiré unos vinos tintos de 30 euros de Francia porque es el vino que me gusta. Los dos recibimos un mail de novedades, pero es absolutamente diferente el que recibimos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esto mezclado con una gran dosis de contenido, con un gran aporte de contenido, ¿no? Como te decía antes, el vino históricamente creo que ha tenido muchas barreras de entrada, nos hemos dedicado a poner muchos frenos al consumidor. Mezcladas estas dos cosas, ¿no? El interés de producto que tú quieres más toda esa parte de conocimiento que estás deseando recibir, hace que los mails tengamos unos números que son muy relevantes, que son muy interesantes, ¿no? Enviamos muchos mails, tenemos grandes aperturas, tenemos muchos clics, tenemos un porcentaje de facturación muy elevado que nos viene de mail marketing y lo que es mejor, no tenemos prácticamente bajas. Yo creo que es un poco por la mezcla de todos estos temas. Hablemos de esto, ¿no? Es decir, un cliente nuevo ha comprado, evidentemente en vuestro CRM, ¿tenéis tecnología propia? ¿Tenéis un Connective? ¿Cómo lo trabajáis esto? Trabajamos con Selligen, no sé si los conoces, son americanos. No. Me encantaría trabajar con Connective, pero no hay manera porque tenemos un sistema muy complejo de URLs. O sea, piensa que cada mercado lo trabajamos con una URL diferente. Cada mercado, además, puede tener diferentes idiomas, puede tener diferentes monedas. Entonces, la combinatoria es compleja de gestionar. Entonces, trabajamos con Selligen, que básicamente lo que es una base de datos en la nube donde
volcamos toda la información de usuario, o sea, tenemos traqueado todo lo que has hecho, todo lo que has comprado, qué categorías has comprado, qué precios has gastado, qué bodegas, qué denominaciones, qué vino, todo. Tenemos por un lado comportamiento de usuario, por otro lado tenemos producto y a partir de ahí podemos generar reglas. Entonces, con toda esa información es relativamente sencillo empezar a jugar con ella. Entonces, cuando hablas de esto, ¿no? De toda esta información, sabemos todo lo que has comprado, lo que has hecho, aquí empieza la segmentación, que es lo que comentabas, ¿no? No le vas a hablar en español a un francés. Que más que segmentación, que también hacemos segmentación. O sea, te hablaba antes de que mandamos mails más generalistas. Estos mails más generalistas utilizamos la segmentación. O sea, por ejemplo, tenemos una bodega X que nos pide mandar un mail para promocionar sus productos. ¿Qué hacemos? Dependiendo del rango de precios que tenga, dependiendo de la categoría de productos que tenga, si hace vinos blancos, tintos o rosados, aquí segmentamos por el usuario. O sea, a un usuario que compra tintos de un rango de precio le mandamos esa parte de la bodega y a otro que compra blancos le mandamos esa parte, ¿vale? Eso es la segmentación. Pero luego, aparte, en los mails que tenemos propios, ahí lo que hacemos es una personalización, es que ya ni siquiera es segmentación. O sea, a cada uno enviamos ese producto. O sea, es que hay tantos mails como usuarios en la base de datos, literalmente. Es un proceso automatizado por el que creamos los mails de manera personalizada. Y claro, esto al final lo que nos hace es acertar mucho con lo que estás esperando recibir. Es decir, a ver si lo estoy entendiendo bien, porque no lo había oído y mira que he escuchado tus podcasts, ¿eh? Y sí que sé que le has dado importancia al email marketing, pero no había comprendido que la creación de esos correos y esa segmentación es en base a toda la retroalimentación de la información que hay. Es decir, crea un correo en base a todo el contexto que tú has hecho en la web. Compras, navegación. Sobre todo compras, ¿eh? Nos centramos mucho en compras, porque ahí es donde creemos que vamos a acertar, ¿no? Si has navegado, te ha gustado, no te ha gustado, pero si has comprado, entendemos que ya ha sido un paso más allá, ¿no? Entonces, el ejemplo que te ponía, ¿no? Un mail de novedades. La semana que viene, el lunes, vamos a mandar un mail de novedades. ¿Qué enviamos de las, no sé, me invento, 300, 400, 500 novedades que tenemos disponibles? ¿Qué mandamos? Pues lo que hacemos es usuario por usuario, irlo recorriendo. ¿Este usuario qué tiene? Tiene vinos tintos de 15 euros de media. Pues le intentamos enviar vinos tintos de entre 12 y 20 de media. Y así vamos recorriendo todo el array de usuarios de la base de datos y formando los mails y enviándolos automáticamente. Wow, vale. Entonces, al final, al ser un contenido tan personalizado en base a un contexto de un usuario que ya ha comprado, es decir, le ha demostrado como una intención, evidentemente, es por esta razón que ratios de apertura. Es que ya no es ni siquiera intención, ya es un paso más allá porque ha hecho una acción previa. Y aparte, si esto lo mezclas con lo que te decía, ¿no? Con contenido relevante, creo que es muy evidente que los números tienen que ser buenos. Sí, es evidente, pero lo dicho, por aquí he pasado ya muchos e-commerce y hemos hablado de muchas cosas. Y primero que esta herramienta ahora la echaré un pelín porque no tenía lo típico. Hablas de Klaviyo, Connective, ActiveCampaign, MailChimp, Salesmanago. Yo creo que todo esto se podría hacer con todo ese tipo de herramientas, ¿eh? Al final no es muy diferente. Lo único es que a nivel de estructura de URLs nos permite desplegar todo el lío que nosotros tenemos o toda la envergadura que nosotros tenemos, ¿vale? Nosotros tenemos, te hablaba antes de 38 mercados, cada mercado es una URL diferente. O sea, esos 10.000 productos tienen una URL por mercado. Sumando la variable idioma, cada mercado puede tener 1, 2, 3, 4, 5 idiomas. Y aparte tenemos precios en monedas. O sea que al final de lo que se trata es de una gestión a lo bestia de un montón de URLs. Pero estoy seguro que Connective también lo puedes hacer, o con Klaviyo también lo puedes hacer. No con nuestra complejidad, pero con un e-commerce que no tenga tantísima complejidad. Pero en definitiva lo que estamos hablando es tener toda esta información bien estructurada para por ende poder tomar decisiones a nivel de segmentación y enviar correos más afines, no típico novedades. Y hilando con esto, y con esto ya iremos encarando el podcast, yo en Surfon empatizo mucho con tu caso de, hey, pues multimarca, somos un negocio operativo, el precio nos lo pone el sector, digamos, ¿no? Y con eso tenemos que operar el negocio y empezamos a ver posibles líneas de negocio, ¿no? Por ejemplo, ahora PC Componentes por LinkedIn estoy viendo mucho, le están dando mucho bombo al 3PL logístico que están ofreciendo a marcas españolas, todo su hub logístico ya tienen, pues evidentemente dar un servicio, ¿no? También el propio, por decir otros, Amazon, que presentaba resultados de Amazon Ads, la plataforma para anunciarte. Esto es el retail media, ¿no? También dicho esto. Claro, en vuestro caso tú decías, oye, tenemos una base de datos muy hipersegmentada, me dice una bodega de promocionar esto. Es decir, a día de hoy, ¿estáis utilizando toda vuestra experiencia, base de datos de clientes para con las bodegas
hacer campañas de publicidad y por ende tener un modelo de negocio de retail media? Sí, completamente. Tenemos un Retail Media Manager, además, que es el encargado, que se encarga justamente de esto, de relaciones con bodegas y de cerrar acuerdos y acciones con bodegas. El problema que tenemos, o la naturaleza de nuestro sector, es que nos toca una vez más evangelizar mucho. O sea, al final hay muy pocas bodegas en España que sean capaces de entender que somos un punto de venta con miles de usuarios cada día y aparte miles de usuarios que si vienen a nuestro punto de venta es que realmente están muy interesados en el producto, ¿no? Es algo que es una evidencia a los que nos dedicamos a Internet y los que llevamos años en Internet, pero no lo es tanto para ese señor que está más pendiente del vino que no del marketing, ¿no? Entonces, nos cuesta, es un área que poco a poco va teniendo tracción, pero no es la más relevante de nuestro negocio, pero sí que es algo que vemos muy interesante y que creemos que en un tiempo tiene que crecer muchísimo, tiene que crecer mucho. Claro, incluso donde quiero llegar, hilando con... Es evidente el modelo de ingresos a través de venta de producto, ¿no? También es evidente lo que acabamos de comentar ahora de, hey, pues si tengo una base de datos de hace un montón de años, encima somos un media company, tenemos clientes que nos visitan cada día, tantos millones en la web, lo que sea, por cada idioma. Y eso también aplica que, supongamos, por lo que sea, yo que sé, un vino ¿no? De China, no lo sé, ahora que hablamos o de donde sea, no sé si son productores de vino, China sé que compra mucho de España, ¿no? Entonces, supongamos que por lo que sea, traer un vino a España es un follón para un productor chino y tampoco quiere un distribuidor por lo que sea. Es como, vale, vosotros tenéis el CAPEX, ya tenéis el almacén en Rubí, tenéis todos esos clientes activos, que encima si es un tinto chino, ¿no? Para el español que quiere sorprender en su próxima cena, mira, tengo un vino chino. ¿Esto lo planteáis hilado con el retail media y esta parte logística? Nos cuesta un poco más porque al final la logística es muy importante. Si quieres dar un buen servicio, necesitas tener la seguridad de que puedes tener una buena logística, o sea, de traer, o sea, de abastecerte, ¿no? Y esto nos cuesta. Al final, piensa que el vino es un producto muy especial, no es una cadena de producción que le das al botón y salen X ítems más, sino que son productos finitos, son productos que cambian cada añada, son productos muy particulares y nos cuesta mucho no tener una línea directa de distribución. Al final, porque nosotros tenemos un almacén muy grande, son 1.500 metros por 15 de altura, caben muchas botellas allí, pero el espacio es finito y al final con 10.000 referencias, piensa que hay referencias que tenemos pallets, entonces el espacio es finito. No podemos estar dependiendo de una logística de alguien que no sé muy bien cómo me va a responder cuando yo necesite ese producto. Claro. O estocamos nosotros y lo tenemos y somos capaces de servir muy rápido, o tenemos un distribuidor que es capaz de reabastecernos en cuestión de horas. Claro, 100%. Genial. Pues ya encarando la recta final del podcast, después de 15 años en el sector, claro, yo te lo quiero preguntar, ¿no? Es decir, primero, ¿sigues con la misma pasión? ¿No? Es decir, sigues con las mismas ganas del principio, te da un poco ya de pereza todo este del e-commerce y todo lo que viene y adaptarte y todo el sarao que viene y dedicarte a otra cosa. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que me gusta, no sé muy bien, a veces me paro a pensar y digo, pero ¿qué coño estás haciendo? ¿Sabes? Que tengo 50 años ya, llevo toda la vida dedicada a esto, pero es que realmente me gusta, no sé, me siento cada día en mi silla, obviamente hay días que no, que los tengo muy malos, pero en general, al cómputo final del año, me gusta lo que hago. Aparte, estos cambios constantes que vivimos, ¿no? Lo que te decía ahora de la entrada de los bots, GPT, hacia dónde va esto, el cambio de mentalidad, cambio de paradigma. La verdad es que me gusta. Me veo aquí un tiempo todavía. Genial, pues no, creo que es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, hay players que por X o por Y, que está de putísima madre, es decir, fantástico, chapo por ellos, pero la otra alternativa, que es seguir luchando, seguir creciendo con un contexto que no es el mismo cuando empezaste, como muy bien explicabas, y todo lo que viene, ¿no? No, aparte lo chulo es que cuando tú vas creciendo con la empresa, ¿no? Y al final el rol que tú desempeñas no es el mismo el primer día y el último día, ¿no? O sea, yo empecé en Decántalo prácticamente diseñando, haciendo banners, haciendo campaña de ads, incluso escribiendo contenido, incluso haciendo pedidos en el almacén. O sea, al final los principios son haciendo eso. de todo, que es lo que y no pasa nada. Y poco a poco vas virando, ¿no? Entonces, últimamente, los últimos años, a lo que me estoy dedicando, y es algo que siempre me ha gustado mucho y lo estoy disfrutando muchísimo, es a la generación de equipos. Generación de equipos autónomos, ultra motivados, con una idea clara, con una dirección, con un roadmap. Eso, la verdad es que es algo que me resulta muy, 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 muy atractivo. Y es lo que estoy haciendo ahora, o sea que feliz de hacerlo. Bueno, y parece una tontería y está muy manido, pero es que en definitiva los
proyectos escalan en base también a la capacidad de los propios fundadores, pero llega un momento que tú ya no llegas a todo y que tienes que crear un sistema de trabajo, talento, evidentemente, que lo soporte, que lo ejecute, incluso que lo mejore. Absolutamente. ¿No? Yo he leído varias veces y yo de ego tengo, bueno, no sé si tengo, pero no es algo que me obsesione, pero he leído varias veces que realmente te sientes culminado, ¿no? Cuando ya eres prescindible. Cuando en tu empresa eres prescindible es que lo has hecho todo muy bien. Y yo empiezo a estar cerca de ese punto y es algo que realmente me satisface mucho, ¿no? O sea, yo a veces me entero de proyectos o tiro una semilla de un proyecto y lo veo que está ya arrancado, que ya está prácticamente para publicarse al final, ¿no? Y es, hostia, qué guay que el equipo haya recogido esta idea, le haya dado forma, la haya puesto en un calendario y haya sido capaz de ejecutarlo. O sea, yo no me siento como que, hostia, yo ya no participo, al revés, yo me siento súper feliz de haber sembrado una semillita en un equipo que es capaz de tirar cosas hacia adelante. Yo lo siento así. Ahora tengo la curiosidad. Un día tuyo, una semana normal, más o menos, fuera de mes de agosto y meses así diferentes, que no sé cómo es vuestro en agosto. Bueno, me imagino que en Oreca es bastante fuerte. Pero ¿cómo es una semana normal a día de hoy tu rol, ¿no? Es decir, el calendar, el time block. Mi calendar es de las 8 horas. Aparte que te he puesto yo a las 6 de la tarde, ¿eh? Pero... Esto es una de las cosas que me gusta hacer, ¿eh? Me lo paso muy bien haciendo podcast, no sé por qué, pero me gusta. Son unos momentos en los que yo creo que dejas volar tus ideas y aparte conoces gente muy interesante, los que tenéis un punto de vista pues a veces parecido, a veces diferente, pero que te hace aprender un montón. O sea que esto me encanta. Y aparte de esto, lo que mi calendario suele ser meeting tras meeting, reunión tras reunión. Me intento dejar espacios entre medias para ordenar ideas, para poder un poco crear en Notion tareas, pero básicamente lo que hago es gestionar equipos. Básicamente lo que hago es gestionar equipos. Entender qué es lo que está pasando, leer reportes, tirar estrategias y ver que se van ejecutando. Pero básicamente mi día a día es ese hoy en día. Empatizo mucho con el tema de las reuniones y vas mejorando, haciendo mejores actas, que no se quede en la reunión, sino que pase a ejecución, ¿no? Vale, ¿para cuándo lo vamos a tener esto? Y un happy face, evidentemente. O sea, si tu día a día son reuniones, ¿no tienes ese, a veces, sentimiento, o puede que sean los fines de semana, que al menos a mí me pasa, ¿no? Que es, bueno, el sábado que estoy tranquilo o así. Evidentemente también voy a hacer surf o lo que sea, ¿eh? Pero los sábados por la mañana que estoy más tranquilo puedo ejecutar. ¿Esto cómo lo gestionas, ¿no? Es decir, además de las reuniones del día a día y el seguimiento, el salir de las reuniones y poder hacer cosas también. Es que ya hago pocas cosas, ya ejecuto muy poco. Lo que pasa es que las reuniones como tal, o sea, yo ya hace tiempo que ya dejé de creer en esas reuniones de 1 hora y media, 7 personas en la mesa, todo eso ya evidentemente pasó a la historia, ¿no? Yo lo que hago son muy súper ágiles con una persona, 2 personas, donde ahí ya estás un poco ejecutando, entre comillas. No es el espacio bien de ejecución, pero sí que mi parte de ejecución, ¿no? La parte más estratégica, ¿no? De hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos conseguir, qué tiempo tenemos para hacerlo, qué presupuesto. Entonces, ahí yo me siento que estoy ejecutando. Y luego lo que me queda por hacer básicamente es centrarlo en Notion, aterrizarlo, ¿no? Vale, todas estas ideas que hemos tenido, todo esto que hemos hablado, cómo lo aterrizamos para que todo el mundo del equipo lo tenga claro. Básicamente, y me siento bien, ¿eh? Antes te comentaba, ¿no? Que yo empecé como diseñador web, pues imagínate, mi vida era Photoshop o era Freehand en aquel entonces, o era Dreamweaver, o era Flash cuando hacíamos animaciones en Flash. Esa era mi vida y todo el día con el ordenador y tal. Hoy en día ya no tengo nada de todo esto instalado en mi ordenador. O sea, yo funciono con el mail, con Notion y con un navegador y ya está. O sea, que mi ejecución ha pasado a ser otra. Pero bueno, son etapas de la vida, ¿eh? A mí me gusta. El momento que estoy viviendo ahora me gusta. Eso que te digo, a mí trabajar con personas me encanta. Tienes momentos malos, tienes momentos duros, tienes momentos... Al final todos tenemos personalidades y todos tenemos buenos días, tenemos malos días. Pero una de las mayores satisfacciones es ver cuando tu equipo coge independencia, lo que te decía, ¿no? De capaces de tirar un proyecto adelante. Hostia, a mí esto, la verdad es que me encanta. Es una de las grandes satisfacciones profesionales. Con esta última pregunta ya encarrilamos la inspiración. Esta reunión, y ves que estoy como aprendiendo de tema de reuniones, porque creo que cada uno tiene su experiencia y evidentemente pues va mejorando por lo que va viviendo, evidentemente. Estas reuniones las haces, claro, venías de lo que decías, ¿no? Reuniones, yo qué sé, pues que a veces éramos 7 y cada uno opinaba y al final veías la hora y era 1 hora. Estas reuniones, como bien has dicho, sois 1, 2, ¿las hacéis presencialmente o en Meet? O sea, ¿el equipo cómo está repartido? Depende. Hacemos mucho online. Yo desde la pandemia, la verdad es que, ostras, soy mucho más productivo en casa. Obviamente tengo días de oficina porque al final hay temas que se tienen que tratar allí, pero en casa soy muy productivo. Y como yo lo soy, entiendo que mi equipo se ve un poco reflejado en mí y también lo hacen, ¿no? Entonces, estamos haciendo mucho teletrabajo y muchas de las reuniones son en Meet.
Independientemente de eso, de que algunas sí que son oficina. Una cosa que hemos implementado hace un par de años, año y medio, que sí que creo que es muy interesante, es una vez al trimestre nos reunimos todo el equipo de comunicación, marketing, comunicación, o sea, todo el equipo, y ahí sí que hacemos una reunión de esas antiguas de, vale, vamos a dedicar 3 horas a explicar qué es lo que hemos hecho, ¿no? A compartir conocimiento. ¿Qué ha hecho cada equipo en este trimestre? ¿Cómo ha ido? Cosas positivas, cosas negativas, aprendizaje. Y eso nos hace, pues, no sé, suplir un poco toda esa pérdida de día a día, de roce, ¿no? Que pierdes con la distancia, con el trabajo. 100%. No, pero es que he querido hacer énfasis con el tema de las reuniones porque a veces que así hablamos de Google, del ROAS, de tal, no sé cuál, pero hacer bien las reuniones semanalmente, estipular qué se tiene que hacer. O sea, hay como una operativa recurrente, que es lo que te permite vivir, ¿no? Vas haciendo, pero ese 1% de mejora es también en esa reunión pensar un poco más allá y, vale, ¿cómo mejoramos este proceso? Que al final Sí. es lo que siempre vas iterando, ¿no? A nivel de ejecución. Sí, yo creo que como líder al final se trata de tener las cosas claras, ¿no? Y no de imponer tu idea, pero sí de saber hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar, hacia dónde quieres proyectar tu equipo, ¿no? Entonces, mi rol en las reuniones es ese. Yo antes de una reunión ya sé hacia dónde quiero ir y lo que intento es convencer al equipo de que tenemos que ir hacia allí, ¿no? Entonces, luego a partir de ahí todo es relativamente sencillo. O sea, relativamente sencillo. Se trata de poner fechas, de poner timings, de poner presupuestos y de ejecutarlo. Y ya está. Que salen cosas mal, tiene que haber un plan B, evidentemente. Sí. Completamente. Genial. Pues ya encarrilando el final, que lo he dicho como 4 veces, pero ahora va de verdad, hablemos de inspiración, ¿no? Entonces, llevas ya un tiempo, me imagino que has tenido épocas de leer, épocas de escuchar podcasts, épocas de nada, de saturación. A día de hoy, ¿no? Después de tu trayectoria, ¿cómo te inspiras, ¿no? ¿De dónde sacas información? Pues mira, creo que va a ser un poco contracorriente porque últimamente estoy viendo todo lo contrario, pero yo vivo en LinkedIn, o sea, vivo en LinkedIn. A la hora de coger referencias, información, para mí LinkedIn es una herramienta perfecta. Creo que puedes seguir de manera directa a gente que de otra manera sería inalcanzable y creo que si seleccionas bien a quién sigues, obtienes una información muy, no sé, como muy interesante, ¿no? Últimamente, tú también estás por ahí, que también te veo de vez en cuando. Últimamente se está generando un poco el debate, ¿no? De si LinkedIn se está convirtiendo en el nuevo Instagram, que si le aporta valor, que si... Yo creo que se trata de centrar bien a quién sigues, ¿no? Y hostia, yo realmente es que el otro día lo hablaba en un hilo con una chica que sigo y yo es que cada día saco una idea de LinkedIn, o sea, pero literalmente, o sea, creo que hay mucho oro, mucha gente compartiendo cosas muy interesantes y si sabes seguir bien a las personas es una fuente de inspiración inacabable. Yo, de hecho, mis posts de LinkedIn guardados no me da tiempo a irlos, ¿sabes? Recuperando y ejecutando porque realmente el valor que consigo cada día es muy alto. Y básicamente ahí sigo a Corti, que me parece una maravilla de persona. Últimamente estoy enganchado a los mails que manda por las mañanas, toda la parte de crecimiento personal, aparte de lo digital, ¿sabes? Toda esa parte que normalmente me parece charlatanería, pero no sé, dicho desde su boca me parece como algo un poco más tangible y un poco más alineado en mi personalidad y mi manera de ser. Y básicamente eso. 100% que el contexto de LinkedIn, a diferencia de un Twitter, X, llámalo como quieras, es que en esa tipología de red, o al menos en el contexto del SEO, ahí había un perfil que se escondía detrás de una máscara. Es decir, no había el contexto de quién podía ser, además de que te caía mucho hate por lo que fuese, ¿no? Lo bueno de LinkedIn es que sí o sí, eso, a día de hoy, que incluso tienes que verificar el perfil si quieres, evidentemente, pues tener por consecuencia del contenido que creas, es que evidentemente hay un perfil detrás, ¿no? Entonces hay un rol, un trabajo, incluso mucha gente que comunica estando en una empresa por consecuencia y no se puede decir cualquier tontería, ¿no? Creo que es muy interesante porque realmente ahí, yo sobre todo al principio cuando arrancaba, hacía unos casos muy tochos con Screaming Frog, de auditando proyectos, tal, de forma, evidentemente, para compartir. Podía que no tuvieses mucho alcance, pero el que tenías era de mucha calidad. Es el tema, ¿no? Que el nicho en un servicio, en este caso, pues tiene mucho sentido. Entonces, 100%. Antes de publicar algo te lo piensas 2 veces porque sabes que en tu caso, ¿no? Un rol de gestionar un e-commerce puede, solo por un post que dices, hostia, esto es otra mierda más, ¿no? Por decirlo de una forma, otro vendehumos, digamos, ya te tachan. Entonces, 100%, es un canal muy, muy interesante. Genial, pues lo dejamos por aquí y evidentemente de Corti, creo que la idea es sobre crecer, si no me equivoco. Sobre crecer, exacto. Está muy bien y sí, Corti siempre tiene muy buenos consejos, ¿no? De experiencia y de todos los retos que ha vivido y que los traslada y que los escribe muy bien y lo transmite muy bien. Sí, yo me levanto muy pronto, me levanto ahora, no sé, me hago por ahí, me levanto a las 6 de la mañana porque me gusta entrenar por la mañana y arrancar el día ya con esa parte que es la que más me gusta hecha. Y solo hago 2 cosas antes de entrenar. Bueno, aparte de tomar un café y desayunar, leo
Corti, me parece muy inspirador. Y luego otra newsletter que se llama La Milla, que esto es un poco más freak, un poco más de nicho para corredores, pero es un tío que, hostia, hace una newsletter cada día a las 6 de la mañana, te manda un tema y el tío la escribe súper bien. Y son las dos cosas que hago cada mañana. Hablemos que te iba a preguntar por los e-commerce que te gustan. Si tienes alguno, ahora me lo tiras. Pero hablemos del tema de correr, ¿no? De que te has aficionado. ¿Cuánto tiempo lleva? O sea, ¿cuánto hace que has empezado a dejar de beber vino y por consecuencia correr? Y también por qué y qué te está dando esto. Bueno, yo había hecho mucho deporte cuando era pequeño, cuando era joven, cuando tenía 10, 12, 14, 15 años. Había jugado mucho a fútbol, en aquella época era lo que el niño era fútbol. Y luego, aparte, había corrido mucho, hacía muchos crosses y no sé por qué, supongo que tenía fondo. Y entonces la escuela me llevaba a competir con otras escuelas y había corrido mucho. Con 18, 19 años me volví un golfo. La verdad es que dejé todo el deporte, me tiré al disfrute de la vida hasta que con, no sé, 34, 35 años dije, hostia, voy a recuperar unas zapatillas y voy a hacer unos kilómetros, que todo este estrés que llevaba en el trabajo y toda esta vida de más de juerga, no sé si es lo que quiero hacer, no sé si es lo que me apetece, ¿no? Recuperé unas zapatillas, empecé a correr 2 kilómetros un día, 3, 5 y así me enganché. La verdad es que poco a poco me fui enganchando, me iba sintiendo bien. El hecho de hacer un deporte te lleva a cuidarte, quieras o no, ¿no? Te lleva a comer mejor, a descansar mejor y poco a poco me fui enganchando hasta el día de hoy, que la verdad es que ya es una enfermedad lo que tengo. O sea, entreno 6 días por semana, en plan serio, corro maratones, no sé, en plan muy loco. Estoy, la verdad, enganchadísimo. Y lo que me aporta, sobre todo, es mucho bienestar emocional. Aparte, correr creo que no es un deporte cualquiera, creo que es un deporte que tiene mucha enseñanza propia, ¿no? O sea, al final es un deporte de mucho sacrificio. Al final es como una empresa, tú te pones un objetivo, necesitas trabajar muchísimo para ello, cada día ves una mejora, cuando llegas a ese objetivo te pones otro, vuelves a trabajar mucho, ¿no? Y al final es un aprendizaje que te llevas para la vida que para mí es muy interesante, es muy, muy interesante. O sea, evidentemente, salvando las distancias, ¿eh? Yo en mi caso también deporte, me levanto a las 6, 7 voy al gimnasio. No tanto la parte de, bueno, lo típico, ¿no? Pesas, cardio, para cuando vaya al agua, cuando hago kitesurf o surf, estar bien. Y sí que he probado el correr o incluso aquí en la zona de Girona, pues la zona de todo lo que es gravel es idóneo, digamos. Y siempre, y ahora estoy en el paso del Strava y el empezarme a medir lo que tú, creo que me imagino que me imagino que eso me va a enganchar a mí, ¿eh? Entiendo que lo que tú haces es, sales a entrenar, tienes una distancia con el típico reloj GPS para decir marcas, Garmin o lo que sea, y te coges como la métrica o cómo lo vas. Claro, yo aparte, yo corro en asfalto, o sea, está el trail running, que es correr en montaña, y luego están las carreras de asfalto, ¿no? En trail running creo que tiene sentido medir tiempos y demás, pero es un poco relativo, porque depende del tiempo que haga, depende del desnivel, depende de muchas cosas, ¿no? El asfalto, una de las cosas que tiene es que te picas mucho contigo mismo, si eres un poco picado para estas cosas, que yo creo que lo soy, porque siempre son distancias homologadas, siempre es la misma distancia, siempre es el mismo desnivel y siempre eres tú contra el crono. O sea, al final yo corro carreras de 10 kilómetros, medias maratones y maratones, y yo sé cuál es mi mejor tiempo en cada una de ellas y lo que vas es a batirte a ti mismo, ¿no? Entonces, a mí eso me engancha muchísimo. Strava y tal al margen, que también, pero a mí lo que me engancha mucho es ver ese progreso que tengo, ¿no? Yo cuando empecé la primera maratón la corrí en, no me acuerdo, 3 horas 45 más o menos, y la última maratón la corrí en 2 horas 44, que es una locura. O sea, el récord del mundo es 2:01, yo estoy en 2:44, o sea, es que estoy en la élite con 50 años, ¿sabes? Y esto al final te engancha un montón, ¿sabes? O sea, el hecho de ver ese progreso cada día y que todo ese trabajo que haces, ese sacrificio que haces tiene resultados, a mí me engancha muchísimo, muchísimo. Sí, hilando con, y sobre todo la palabra que has dicho, progreso, cuando escuchas podcast de motivación, y ahora ya, sinceramente, ahora me da igual la escaleta, estamos hablando, el tema del progreso, ¿no? No solo en el deporte, sino también en lo profesional, en la relación, en los proyectos, en todo, ¿no? Entonces creo que es muy importante el encontrar estos, tú lo has dicho, mira, pues a los 34, no sé, por X o por Y, dije, hostia, quiero volver a cuidarme y lo importante de sentir esto, ¿no? De que progresas, sea con lo que sea, pero... Y lo importante sobre todo es escucharte a ti mismo, ¿no? O sea, ese progreso a veces parece que te viene dado de fuera, ¿no? Que te viene dado no sé, por un libro que lees o por lo que sea. Y todo eso para mí son progresos vacíos un poco, ¿no? O sea, realmente lo que tienes que hacer, o mi consejo, lo que a mí me ha ido bien es escucharme a mí mismo, qué es lo que quiero hacer ahora, pues lo hago. Y el progreso lo mido yo conmigo mismo, o sea, da igual. Para mí será correr una maratón en 2:44, para otro será salir a pasear 10 minutos, ¿no? Tú sabrás cuál es tu progreso. Creo que estamos viviendo un mundo que a lo mejor estamos demasiado expuestos públicamente y a veces nos lleva a hacer cosas
cosas que realmente no queremos hacer, ¿no? Entonces, para mí es importante hoy en día tener personalidad y decir, no, yo lo que quiero hacer es esto, ¿no? Yo en mi entorno de vino, imagínate el raro que soy cuando, no sé, se abren 25 botellas y yo no, que mañana tengo entreno, que tengo que bajar 30 segundos en mi maratón. Imagínate, ¿sabes? Pero al final creo que se trata de eso, ¿no? De ser sincero contigo mismo, qué es lo que quieres hacer y hazlo y ya está. Y si no te gusta lo que estás haciendo, lo cambias, que mientras no te mueras estás a tiempo de hacerlo y ya está. 100%. No, pero resalto la parte de tener una identidad propia o ir encontrándola, que no, creo que te dices, que a día de hoy es que tenemos un teléfono en la mano que no paras de recibir inputs de cosas molonas y tú en la oficina un domingo porque estás haciendo un proyecto que te apasiona, ¿no? Y a veces tus amigos o tu entorno te empuja, hostia, ¿no? ¿Por qué haces eso? Entonces, 100%, creo que es fundamental conocerse a uno mismo, no es fácil, no es evidente, y empatizo mucho con ya sea el running o hacer deporte en definitiva, creo que es algo muy sano para cualquier tipología de emprendimiento, e incluso si estás emprendiendo, estás currando, creo que es muy sano el ejercitarte un poco y salirte de esa zona, ¿no? De esa silla o lo que sea y ver naturaleza o incluso en el gimnasio levantas peso y no piensas, solo haces eso, ¿no? Es que solo el hecho de hacer algo por ti, ya, ¿sabes? Solo cambiar ese mood y decir, vale, voy a hacer algo por mí, creo que ya es interesante. 100%, 100%. Sí, lo primero que haces en el día es cuidarte. Y después ya lo que venga, bueno, evidentemente lo que venga, ¿no? Y el calendar, las reuniones. Genial. Pues para ir encarrilando el podcast, vamos a dejar, y mira, esto va a ser un CTA que también yo siempre pruebo cosas. Héctor, hoy ya te he dicho que iba a probar cambiar la escaleta. Vamos a dejar los e-commerce que te gustan en la newsletter. Entonces, que nos escuche, evidentemente, quiero vuestro correo para enviar las noticias que pasan cada semana en el ecosistema e-commerce y cuando hay updates de Google y lo que sea. Así que ahí te lo voy a enviar. Y para ir encarrilando, hago un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, que es bastante, porque llevamos 1 hora y media. Espero que se te haya pasado leve, pero hemos empezado con tu contexto de 15 años en el sector y ya vemos los que te quedan, porque ya lo has dicho que tienes carrerilla para rato. Además, hemos dado un contexto, ¿no? Y te lo he preguntado para un amigo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene montar un e-commerce y ejecutar una agencia al mismo tiempo? Y resalto que es complejo y yo tengo la suerte que tengo 3 socios más en el proyecto, si no sería muy complejo. Por otro lado, hemos comentado cómo era montar un e-commerce en 2010 con la base de PrestaShop y evidentemente pues cómo era ese contexto y cómo es el contexto actual. El vender vino por internet de España a Alemania y que de forma natural pues empezasteis a vender fuera y todo lo que implicaba, ¿no? Vender fuera y que al final también a nivel de contexto de internet era también la apuesta, ¿no? Por otro lado, ya hemos hablado más de la actualidad, de 2025, ¿no? Hemos llegado un poco, los CACs están por las nubes, no tenemos medición, pero bueno, con una sonrisa y tiraremos para adelante. Evidentemente, por ende, hemos hablado de una piel de esta tipología de e-commerce, la logística, la complejidad que tiene y que es un negocio de céntimos, que me he quedado con eso es que realmente es así. Y cómo veíamos el futuro del e-commerce, que hemos llorado, pero con optimismo, ¿no? Entonces, habrán retos nuevos, nos tendremos que adaptar, como siempre, no hay más. Y siempre es así, es que si no, pues digamos otra cosa, ¿no? Más estándar. Y por ende, ya hemos empezado a hablar de la importancia del precio en el e-commerce, pero que no lo es todo, estrategias alternativas a ejecutar, evidentemente manteniendo un precio razonable. Hemos hablado del media company, de crear contenido y como consecuencia vender producto. Por ende también hemos hablado del retail media, también la parte de internacionalización, 38 mercados, todos los SKUs que has comentado, las traducciones, bueno, una locura. Yo tenía mucha curiosidad con el tema del Reino Unido, porque siempre desde el Brexit se ha hablado de, hostia, ya no se puede vender en el Reino Unido y tú más o menos me lo has resuelto y aquí me has dado ya una píldora de ChatGPT porque me había puesto una barrera mental y Héctor me la acaba de reventar. Entonces, este punto muy guay. Y aquí he fluido y hemos entrado en algo que a mí me apasiona, que es Google, evidentemente, o lo que venga, YouTube, TikTok, cualquier buscador, ¿vale? Todo lo que sea demanda activa en Internet, tenemos que estar ahí y hemos también llorado un poco juntos con el tema de Google Ads y las PIMAX y Telecom y los comerciales que te dicen que hagas X o Y, pero bueno, ahora ya sabemos de qué palo van y por ende la analítica web y la evolución también, ¿no? Europa y todo lo que ha implicado. Y hemos ido encarrilando, que yo digo, bueno, la última, y hemos seguido y hemos hablado de ChatGPT y ya es que van a comprar sin humanos y todo lo que va a implicar, bueno.
hemos hecho un poco aquí de brainstorming y fliparnos un poco, pero bueno, también está bien. Y por último, que aquí creo que esto incluso va a quedar como un vídeo aparte y hablaré con quien me ayuda a editar todo esto, es toda la parte de retención, que justamente Corti y también desde Product Hackers hace mucho tiempo que hablan de la retención, lifetime value, que evidentemente es fundamental en cualquier negocio. Y aquí has dado tips muy interesantes. Y por último, y no menos importante, pues me ha sorprendido que a día de hoy ya tenéis, bueno, sorprendido no porque lo estamos viendo, pero sí que puede que lo dijeses en otro podcast, pero tampoco lo tenía muy ubicado, el rol de el Retail Media Manager, ¿no? Que esto es como ya los propios blogs, ¿no? Un Marketing for E-Commerce, por ejemplo, que también tengo muy buena relación, el monetizar todo ese contenido que se crea. Muy, muy interesante. 21 puntos. Nuevamente suelo tener unos 12, así que bastantes temas ahí comentados. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo lo ves? Bien, yo encantado, ya te he dicho, me encanta hacer ese tipo de podcast y de entrevistas y me lo paso bien, me lo paso bien. Al final me ayuda a ordenar las ideas y conozco gente súper interesante como tú hoy, o sea que encantado. Genial, pues me alegro un montón que hayas estado a gusto, que hayas compartido un montón. Gracias, Héctor, porque la comunidad evidentemente lo agradece. Y para la persona que nos está escuchando, espero que le haya gustado. Evidentemente, si hay algún tip que te ha gustado y es para un colega, compárteselo, hombre, no sea rácano, compártele el tip que seguro que aprende algo. Y nada, Héctor, un placer. Y para la persona que nos escucha, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao, chao. Bueno, te hablaba de lo de mi rol actual, que es el liderazgo de equipos. He dejado de estar en la parte más productiva y he pasado a liderar equipos. Y, hostia, esto es algo que yo no había tenido formación nunca. Por mi carácter creo que es algo natural en mí, porque me gusta escuchar, me gusta, no sé, intentar empujar a la gente y que todo el mundo saque lo mejor. Pero es algo que realmente me ha hecho crecer mucho profesionalmente, me ha hecho crecer mucho personalmente. Se trata de guardarte tu ego, se trata de a veces aún y saber que esas personas o esa persona se está equivocando o se está equivocando según tu punto de vista, porque a veces, ojo también, ¿no? Que es equivocarse, aún y así dejarle hacer, ¿no? Aunque estés poniendo en riesgo un proyecto, unos resultados, unos KPIs, pero la satisfacción que da el recorrido que hace esa persona, se equivoca, tira para atrás, aprende y ver que tú estás a su lado y que le estás acompañando es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces, este nuevo rol que estoy haciendo ahora es algo que he tenido que redescubrirme, que he tenido que reinventarme, que he tenido que readaptarme y es algo que me genera una satisfacción brutal, brutal. También tengo la suerte de tener un equipo que, hostia, que son la bomba, que tiran solos, que solo les tengo que dar 4 pinceladas y ya todo el mundo está súper motivado y tiran para adelante, pero es algo que realmente, no sé, me está gustando mucho y me está dando una nueva vida, ¿no? Profesional. Antes me decías, te quedan muchos años, hostia, pues seguramente si estuviera con el Photoshop como estaba antes, pues seguramente no me quedarían muchos años, pero el hecho de tener un rol así, la verdad es que me hace sentirme muy vivo, sobre todo. Pero al final, mira, el mundo de la agencia, que tú lo conoces bien también, va de personas. Al final, el propio servicio son personas, porque por mucho que yo esté aquí hoy hablando y lo que me guste, ¿no? O el SEO, lo friki que soy, la formación que doy, lo está ejecutando el equipo en consecuencia, ¿no? Yo no estoy en todos los proyectos. Entonces, resalto bastante lo que dices de, primero, que al hacer crecer un equipo, establecer una cultura, que creo que en parte también es por ti, ¿no? Porque al final me imagino que la parte de, a la hora de fichar a alguien, te has metido muchas hostias y ahora que fichar a alguien lo tienes bastante claro de las ecuaciones que has hecho, ¿no? O sea, yo el primero, yo hace poco, ¿no? Entonces, de todo aprendes. Donde quiero llegar es que si después de 15 años estás contento con el rol, con el equipo que tienes, evidentemente seguro que son muy buenos y ahí no te estoy haciendo la pelota ni mucho menos, ya no estamos en este punto. Pero en parte es porque tú ya tienes una cultura de equipo, se ha trasladado en el equipo y cuando fichas también sabes si encajará o no para ir a hacer unas birras con él o ella. Sí, sí, sí. Eso por un lado. Y luego también lo que te decía, ¿no? Aprendes a leer a todo el mundo, aprendes, tú lo has dicho, ¿no? Al final somos personas, todo va de personas. Las empresas van de personas, las relaciones van de personas, todo va de personas. Y en el momento que entiendes que todos somos diferentes y no tenemos por qué ser mejores o peores, sino simplemente diferentes, encuentras esa complementariedad, ¿no? Y sabes qué puedes pedir a cada uno, no qué puedes pedir, sino qué es lo máximo que puede aportar cada uno con su singularidad, ¿no? Esto me parece algo muy interesante. A veces tendemos, o cuando éramos jóvenes, o por lo menos yo cuando era más joven, tendía a pensar que todos éramos iguales, ¿no? Y sí, tienes unos skills, pero más o menos todos queremos lo mismo en la vida, todos hacemos las mismas cosas, todos, y esto no es así, o sea, al final cada uno somos un mundo absolutamente diferente y cuando entiendes eso, creo que eres capaz de poner a cada pieza donde tiene sentido que esté, ¿no? Entonces, si esa persona está motivada, está contenta, está feliz, se nota, se siente útil, ve que
tira adelante proyectos, pues todo resulta mucho más fácil. Así que sí, estoy muy contento con esto ahora. Hilando y cerrando, creo que será una buena forma de cerrar el podcast. Bueno, me imagino que igual que tú, pero has tenido muchos retos, tanto de a veces de creer que el problema eres tú cuando se va alguien del equipo, que a veces lo es, es decir, yo en mi caso me he equivocado muchas veces y me seguiré equivocando, pero después intento mejorar. Y donde estoy viendo es que tú al final en una empresa pues montas un sistema, hay unos roles y tú en esas sillas, digamos, tienes que poner una persona. Este concepto, que no lo tenía para nada claro, que bueno, más o menos sistemas, procesos, operativa SEO, operativa web, semanal, seguimiento, tal, lo tenía, pero no tenía tan claro hostia, esto es una silla, aquí tienes que poner una persona que se adecue a esa silla. Y muchas veces esa persona no tiene que ir en esa silla. Y ahí la equivocación es tuya, que estás obligando de forma, sin ninguna mala intención, pero pones a esa persona en esa silla que no tiene que ir, no tiene la capacidad para hacerlo. Y tú intentar forzar para que funcione, ¿no? Cuando no es así. Hay un error habitual, por ejemplo, o que yo he cometido, es intentar hacer un líder de equipo a alguien simplemente por el tiempo que lleva en la empresa, ¿no? Y resulta que te has cargado un buen técnico, que era un buen técnico, y solo por quererlo subir a un liderazgo que no tiene esos skills, ¿no? Y simplemente por el tiempo que lleva contigo, ¿no? Entonces, sí, completamente, aprendes de todo esto. Me ha pasado, mira, y no sé si lo va a escuchar, me ha pasado, es decir, un técnico muy bueno, que en el mundo de agencia SEO, los técnicos muy buenos que llevan mucho tiempo pasan a ser managers. Y ser manager es como ser un buen jugador de fútbol, y yo hice este clic, y ser entrenador. Son cosas muy diferentes. O sea, tú puedes ser un muy buen entrenador, ¿sí? Mira, Xavi, por ejemplo. Sí, tal cual. Porque es que es así. Y hay un libro, todo esto lo digo porque hay un libro que lo recomiendo un montón, que a mí es lo que me hizo como clic, este punto, que es el de No hay reglas de Netflix, que te habla de la cultura que tienen, pero hay una sección que te habla de este concepto. Y evidentemente lo que tú has dicho, lo aprendes a hostias, pero si te lo puedes ahorrar, pues mejor. Que para eso está esta sección, ¿no? Así que nada, de mi lado, Héctor, muy agradecido. Creo que ha quedado un podcast, como estamos ya en esta sección, de puta madre, y espero que a la gente le guste y aprenda. Entonces, nada, muchas gracias por tu tiempo y ahora sí, para la persona que ha llegado a esta sección, nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chao, chao. Chao.